Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa, un jueves más. Hoy ya jueves 10 de octubre del año 2024. Bueno, ya estamos cerca de Navidad. Qué rápido qué rápido ha volado este año. Bueno, saludos a todos los que están pendientes de esta transmisión. Hoy tenemos un programa muy especial y un invitado muy especial con todos ustedes. Saludos a toda la gente que nos sintoniza en todo el territorio nacional. Estamos desde San José, Costa Rica, y estamos también para todo el mundo. Hay personas que nos ven en España, nos ven en Argentina, Colombia, Chile, Venezuela. A todos ustedes, un saludo muy especial, ya sea que nos estés viendo en vivo o que nos estés viendo en forma indiferida. Pero bueno, vamos a conocer de qué va a tratar el programa de hoy, porque hoy tenemos un programa muy especial. Así que nos vamos con el programa de hoy, que nos lo hace esta presentación. Bueno, hoy es noche de conversatorio. Hoy tenemos un tema muy especial y un invitado muy especial con nosotros. ¿Es usted de las personas que le ha costado conseguir trabajo? ¿Es usted de las personas que dice, es que yo voy a las entrevistas y no me llaman de ningún lado? No, he dejado un montón de currículum y ni siquiera me llaman para decirme, hola, ¿cómo le va? Bueno, en Costa Rica actualmente tenemos aproximadamente unas 573,000 personas sin empleo, aunque bueno, las cifras del INEC señalan que el desempleo está en un 6.4% según las últimas cifras, y nos han dicho que el desempleo ha bajado, pero una de las causas es posiblemente que la gente se cansó y la gente ya no aplica, para, para las entrevistas laborales. Pero igual sigue habiendo un índice muy alto de desempleo en Costa Rica, y prueba de ello son las largas filas en las ferias de empleo. Bueno, para el día de hoy nos acompaña un amigo y un especialista en el tema de reclutamiento y recursos humanos. Él es el señor Cristian Venegas, de la página, director de la página Buscando Brete Costa Rica. Bienvenido, Cristian. Un placer tenerte en esta página de Nutrición Celestial. Y antes de empezar, pues nos gustaría conocer un poco acerca de vos y hace cuánto tenés esta página de Buscando Brete Costa Rica. ¿Cómo iniciaste con este proyecto? Bueno, buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Cristian Venegas y yo soy el administrador del proyecto de Buscando Brete Costa Rica, que en la actualidad cuenta con varios medios de difusión en redes sociales y aproximadamente 250,000 seguidores. El proyecto, bueno, nace en 2017 como una página en Facebook, que todavía existe, la página de Buscando Brete Costa Rica, con la intención de empezar a compartir ofertas de empleo para las personas pues, que estuvieran en ese. Era un momento bastante crítico en la cuestión del desempleo en ese momento en Costa Rica. Entonces, bueno, yo empecé la página, en ese momento yo trabajaba en una empresa y empecé la página y empecé a compartir ofertas de empleo. Y pues a partir de esa página el proyecto fue creciendo, ¿verdad? Ya estamos, por ejemplo, en Facebook, en Telegram, WhatsApp, en LinkedIn tenemos bastante presencia y pues tenemos un canal de TikTok que pues, también ha crecido bastante en el transcurso del año. Entonces, todo eso nos permite poder compartir bastante información sobre empleabilidad y sobre recursos educativos. Bueno, qué tremendo. Y bueno, vos también, aparte de que en la página se publican diariamente ofertas de empleo,
también das asesoría, por ejemplo, a personas de cómo redactar el currículum, cómo ir preparados a una entrevista laboral. Eso es parte también de lo que haces. Digamos, el proyecto en sí, en la parte de lo que son los servicios, se enfoca, hay 3 servicios específicos. Uno es el de diagnóstico gratuito. Nosotros hacemos alrededor de 10, 15 diagnósticos de currículum. O sea, las personas nos mandan los currículums que tienen actualmente y nosotros les hacemos un diagnóstico en base a ese currículum para que conozca cuáles son las oportunidades de mejora que podría tener el documento para potenciar la búsqueda de empleo. Eso es un servicio gratuito. Como le digo, se hace diariamente, conforme van entrando los currículums, apenas hay tiempo, se van haciendo los diagnósticos. Luego tenemos el servicio de optimización, corrección y redacción de currículum, que generalmente es consecuencia de los diagnósticos que se hacen, ¿verdad? Las mismas personas solicitan el servicio, pero también entra muchísima gente por redes sociales, en donde nosotros trabajamos en lo que es preparar un currículum optimizado en todos los aspectos, ¿verdad? Desde el aspecto visual, el aspecto del formato, hasta el contenido de la información del currículum para que sea exactamente lo que los reclutadores están buscando en la actualidad, ¿verdad? Y lo que los procesos de reclutamiento requieren. Y luego tenemos el tercer servicio, que es el de asesorías para la optimización del perfil de LinkedIn, que ahorita es la herramienta más importante y la más relevante para poder potenciar la búsqueda de empleo, digamos, en Costa Rica y Centroamérica, ¿verdad? Entonces, es una plataforma que es bastante poderosa por la cantidad de empresas y por la cantidad de profesionales que se interactúan dentro de ella. Por ejemplo, en Costa Rica, LinkedIn tiene más de 1 millón de perfiles, más de 1 millón de suscriptores. Entonces, tenemos que, al tener un perfil de LinkedIn optimizado, podemos potenciar nuestra presencia en la red y tener más oportunidades para que los reclutadores nos vean y poder interactuar con profesionales dentro de nuestro nicho profesional, ¿verdad? Sí, interesante, don Cristian. Bueno, a lo que vinimos, digamos, don Cristian, muchas personas van a una entrevista de trabajo y les dicen cualquier cosa, nosotros los llamamos. Y bueno, pasan los días, los meses y nunca los llamaron. Y el candidato se frustra o ha mandado una gran cantidad de currículum o los ha enviado, por ejemplo, en portales de empleo como el que vos acabas de mencionar, de LinkedIn o elempleo.com, empleos.net, la Agencia Nacional de Empleo, y no obtiene respuesta. ¿Esto a qué se debe? Bueno, eso se debe a que el 99%, tal vez más, de las empresas no responden a los candidatos que aplicaron a los puestos de trabajo. Le van a responder solamente a los candidatos que aplican y que van a ser contratados. Entonces, eso no es o sea, que me afecta solo a mí, que yo soy la persona que aplico a 15, 20 puestos de trabajo y nadie me contesta, sino que es un general en el proceso de reclutamiento. Muy pocas empresas dan feedback, dan retroalimentación. O sea, muy pocas empresas le van a contestar a usted un correo y le van a decir, mira, que por esta razón o por aquella razón no te vamos a contratar. Eso es bastante improbable. Entonces, hay que tratar de manejar la frustración, ¿verdad? Hay que tratar de tener un enfoque frío y pragmático en lo que es la búsqueda de empleo. Al final de cuentas, digamos, hay herramientas que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, LinkedIn funciona muchísimo mejor que tener un perfil en elempleo.com o en Computrabajo, porque LinkedIn le permite hasta interactuar con las empresas y con los profesionales. En elempleo.com usted sube un currículum y ahí quedó estático hasta que alguien lo vea y pueda generar una reacción, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber qué herramientas estamos utilizando para la búsqueda de empleo. La parte más importante es diseñar una estrategia de búsqueda de empleo que abarque todo este tipo de cosas. ¿Cómo voy a buscar trabajo? ¿Cómo voy a redactar mi currículum? ¿En qué plataformas voy a subir mi currículum? ¿A qué empresas voy a aplicar? Y la parte más importante, ¿a qué puesto de trabajo quiero aplicar? O sea, definir un objetivo. Entonces, todos los esfuerzos van a girar en torno a ese objetivo. Y la preparación es elemental. Entonces, cuando usted se prepara, pues obviamente va a la batalla y tiene que ser consciente de que en el proceso de la búsqueda de empleo, pues van a haber un montón de momentos frustrantes donde usted dice, aplico y aplico y aplico, pero nadie me llama. Pero desgraciadamente, es la única forma. Tiene que seguir aplicando y seguir aplicando para poder llegar a obtener un resultado. Pero muchísimas personas, y eso lo saco yo de los diagnósticos que hago. Yo diagnostico, por ejemplo,
este 2024, yo he diagnosticado alrededor de 1,500 currículums. Y de esos 1,500 currículums, aproximadamente el 98% están mal redactados, mal diseñados, mal hechos. Entonces, ¿qué le digo? Mucha gente tiene el concepto de que hago una hojita con mis datos en el Word y con eso voy y busco trabajo, y no, realmente la cuestión del reclutamiento ha evolucionado y las personas no se están preparando adecuadamente para salir a la batalla con buenas herramientas. Y un currículum pues no va a definir realmente si usted puede o no conseguir un puesto de trabajo, pero sí es una carta de presentación que le puede ayudar mucho a la hora de obtener por lo menos oportunidades para entrevistas. Sí. ¿Consideras, por ejemplo, bueno, una pregunta adicional, ¿consideras, por ejemplo, que la gente aplica mal a los puestos de trabajo, que no lee los requisitos, por ejemplo, que piden las empresas y que por esa razón tal vez no los llaman? Sí, digamos, en la cuestión de las asesorías, ¿verdad? Que se brindan a través de la plataforma de Buscandorete Costa Rica, pues una de las cosas que uno se da cuenta es que realmente muy pocos profesionales o muy pocas personas saben buscar trabajo. Entonces, definitivamente, como le digo, es una cuestión que tiene muchas aristas, ¿verdad? Son muchas cosas que hay que analizar y no es simplemente un solo factor el que puede afectar, pero realmente, digamos, como lo decía la estadística del INEC, que usted la comentó al principio, el 72% de las personas que están desempleadas en Costa Rica son personas que tienen bachillerato de educación media, secundaria o menos. Entonces, el 72% de las personas que están en la búsqueda de empleo actualmente en Costa Rica son personas que tienen muy poca formación técnica. Al tener usted poca formación técnica, va a tener muy pocas oportunidades en las empresas emergentes y en los puestos de trabajo emergentes. O sea, se va a quedar usted ya en aquel nicho de los trabajos no calificados, que misceláneo, que cajero, salonero, gondolero, bodeguero, y no avanzan en el proceso de profesionalizarse para poder obtener mejores oportunidades de trabajo. Entonces, son un montón de cuestiones que hay que analizar. Aquí la parte importante es que el desempleo no se puede analizar como un todo, porque no todas las personas están desempleadas por la misma razón. O sea, cada persona requiere un análisis individual de cuál es su situación y su caso. Hay personas que no consiguen trabajo porque tienen muy poca preparación técnica. Hay personas que no consiguen trabajo porque tuvieron 14 empleos en 20 años. Tienen muy mala estabilidad laboral. Están las personas que tienen muy buena formación académica, pero no tienen formación técnica. Entonces, no es decir un todo que hay 162,000 personas que están desempleadas por el desempleo, no. Hay que analizar las razones por las cuales esas personas están desempleadas. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tratamos de hacer primero en el diagnóstico, tratar de identificar el perfil del profesional para poderle decir en qué está fallando. Luego, durante la redacción del currículum, tratar de enfocar ese currículum realmente a donde ese profesional necesita aplicar. Y luego en las asesorías, transmitiéndole las estrategias que nosotros hemos aprendido para poder tener una búsqueda de empleo lo más efectiva que sea posible. Vamos a entrar a lo que es la entrevista propiamente, Cristian, porque durante la entrevista hay varias preguntas que hacen los gestores de recursos humanos, ¿verdad? Y qué buscan ellos. Y a veces el candidato se pregunta, ¿por qué me estarán preguntando esto? Que habrán preguntas con trampa, ¿verdad? Y vamos a analizar algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué, digamos, indica esta pregunta? ¿Por qué usted se considera que es la persona idónea para este puesto? Ante esa pregunta, ¿debo reaccionar yo como candidato, como el auriego sencillo, o hablar maravillas de mí como si fuera un político? Ok, ahí hay una cuestión importante, digamos, yo no trabajo en reclutamiento. Ok, yo no diseñé una metodología desde el lado de los reclutadores o desde el lado de las empresas contratando personas. La metodología que yo quiero compartirle a las personas es hecha desde el otro lado. O sea, yo como trabajador buscando empleo. Técnicas y estrategias para usted poder buscar empleo de una manera muy efectiva. Entonces, ante cualquier pregunta en una entrevista de trabajo, usted tiene que tener un enfoque, solamente un enfoque. El enfoque es hacia el puesto de trabajo y hacia la empresa. ¿Ok? Cuando usted parte desde ese enfoque,
usted aborda cualquier pregunta enfocado ahí, en esas dos razones, en el puesto de trabajo. Entonces, primero que hizo usted lo que primero que hizo fue investigar esa empresa y saber bastante sobre esa empresa. Luego, usted investigó, leyó y estudió ese puesto de trabajo en todos los requisitos que pide. ¿Ok? Entonces, usted aplica solamente a los puestos de trabajo para los cuales está capacitado y tiene la experiencia. Es una parte importante para tener una búsqueda efectiva. ¿Okay? Usted puede aplicar al puesto de trabajo que quiera. Esa parte es elemental, pero sabiendo que va a tener muchas posibilidades de fallar en el proceso. Entonces, ese es el tipo de personas que aplican a 20, 30 puestos de trabajo y no obtienen resultados. ¿Okay? Pero cuando usted define, como le decía desde el inicio, su objetivo profesional, sabe cuáles son sus competencias para poder aplicar a un puesto de trabajo, usted se va a enfocar en los puestos de trabajo en los que usted cumple los requisitos y puede cumplir con las funciones del puesto. Entonces, usted llega a una entrevista de trabajo y una pregunta como esta, usted no tiene que responderla ni desde el punto de vista del labriego ni desde el punto de vista del político, sino que usted la va a responder como el profesional que está capacitado para ese puesto de trabajo. Entonces, no hay que tratar de buscar formas diferentes para responder a una misma pregunta durante una entrevista de trabajo, sino hay que partir desde el hecho de que nos preparamos previamente para esa entrevista, que conocemos. Por ejemplo, hay muchísimas personas que llegan a la entrevista de trabajo y ni tan siquiera han leído el currículum que están llevando. Porque se los hizo. Por ejemplo, yo les hice el currículum a usted y usted ni se molestó en leerlo. Y usted fue a la entrevista de trabajo y el reclutador empezó a hacerle preguntas sobre ese currículum. Y usted no sabe ni tan siquiera lo que está escrito ahí. Entonces, eso es una poca información. Sí, okay, y entonces, digamos, si le preguntan eso de por qué usted se considera la persona que tenemos que contratar para este puesto, tomando en cuenta que usted aplicó algo para lo que estaba capacitado, pero posiblemente hayan 20 personas más por esa plaza. Entonces, ahí, ¿cómo debe contestar el candidato? La persona idónea siempre va a ser la que tenga la preparación técnica y la experiencia en el puesto. Entonces, si yo tengo los dos elementos, obviamente me voy a convertir en la persona idónea. ¿Okay? ¿Por qué soy la persona idónea? Porque, por ejemplo, usted está buscando un técnico en ciberseguridad. Yo tengo 6 certificaciones en ciberseguridad obtenidas en Cisco, NetAcat, que son las mejores certificaciones que se pueden obtener en la actualidad, y tengo 4 años de experiencia trabajando en ciberseguridad. Entonces, por esas razones es que yo soy el mejor candidato para el puesto de trabajo. Obviamente, usted no se va a fijar si los que están allá atrás tienen el doble de certificaciones o tienen el doble de experiencias. Usted siempre va a ser el mejor para el puesto. ¿Qué le están ofreciendo? Siempre y cuando usted esté seguro de que de verdad usted tiene algo que ofrecer. Porque muchísimas personas llegan a una entrevista de trabajo con aquella idea de que lo que yo no sé, la empresa me lo va a enseñar. Entonces, ya este tipo de conceptos están superados en lo que es la industria, ¿verdad? Ya las empresas, a menos de que yo llegue con X porción de conocimientos, una empresa sí se va a interesar y decir, bueno, vamos a terminar de capacitar a este profesional porque trae algo que a nosotros nos puede funcionar. Pero yo no puedo pretender llegar a una empresa a que la empresa me enseñe a trabajar desde cero. Ninguna empresa va a asumir un proceso de esos en la actualidad. Entonces, como le digo, la respuesta a una pregunta de esa siempre tiene que ser desde el conocimiento de nuestras habilidades técnicas y nuestra experiencia. Esa pregunta se la puede hacer cualquier profesional antes de ir a la entrevista de trabajo. ¿Por qué soy la persona idónea para ese? Es más, yo pienso que introspectivamente la persona primero tiene que ensayar preguntas básicas de una entrevista de trabajo en su casa antes de ir a la entrevista. Ok, ¿por qué soy la persona más idónea para ese puesto? Por esto, por esto y por esto. Y si no tengo ninguna de esas características, mejor no voy a la entrevista, porque muy probablemente voy a ser superado por los otros candidatos que están ahí. Eso es cuando específicamente un puesto de trabajo pide X conocimiento técnico y X experiencia. Porque hay puestos de trabajo pues que son bastante más abiertos, como le digo, los de los puestos no calificados, ¿verdad? Por ejemplo, para trabajar en un supermercado, para trabajar en una tienda, para trabajar en un restaurante, pues que no le van a exigir a las personas tantísimo conocimiento técnico ni tantísima experiencia. Entonces, ahí sí es importante definir a dónde usted está apuntando, qué tipo de trabajo quiere usted conseguir y a qué puestos quiere aplicar. Entonces, ahí sí es importante reseñar y como le decía antes, que
la búsqueda de empleo es diferente para cada persona. El análisis tiene que ser distinto para cada persona porque no todas las personas tienen la misma formación, no tienen los mismos conocimientos, ni nadie está buscando exactamente los mismos puestos de trabajo. Entonces, generalizar en este tipo de asuntos sí es bastante complicado porque metemos en el saco a personas que, pues, por ejemplo, que no se han preparado en lo absoluto para el mundo laboral y que quieren conseguir trabajo. Otra pregunta. Cuando le piden que se presente al candidato, ¿cómo debe ser esa presentación del candidato para causar una buena impresión? ¿Y cuántos minutos máximo debe extenderse cuando le dicen al candidato, bueno, hábleme de usted, hábleme un poquito de usted personalmente y de su experiencia laboral? ¿Cómo más o menos puede ser esa presentación para que sea atractiva y cuántos minutos tiene que tomar la persona para presentarse? Digamos, la presentación tiene que ser breve. Hablemos de una presentación de 4 minutos. Igual las personas pueden redactar un guión, el cual se pueden aprender para luego ponerlo en práctica en las entrevistas. Entonces, no va a llegar usted a todas las entrevistas a ver qué pienso y a ver qué digo, sino yo ya tengo mi discurso diseñado. O sea, es mi estrategia de búsqueda de empleo. Usted inicia la búsqueda, la presentación con un saludo, obviamente agradeciendo la oportunidad por la entrevista de trabajo y presentándose con su nombre. Luego, hablando brevemente sobre su experiencia laboral y su preparación técnica para ese puesto de trabajo. Entonces, ahí usted hace una presentación pequeña donde usted va a abarcar nuevamente dentro del enfoque de la empresa y el puesto lo que el reclutador quiere escuchar. El reclutador no quiere escuchar que usted empiece a hablarle de su historia personal, de su vida personal o del camino tortuoso que ha vivido usted para llegar ahí a donde está, sino quiere que usted tenga un enfoque hacia el puesto y hacia la empresa. Entonces, ahí es como cuando usted se presenta con su nombre, saludando, agradeciendo y hablándole al reclutador sobre su experiencia y sus conocimientos, que son los que lo pusieron a usted ahí en esa entrevista y qué es lo que usted tiene para ofrecerle a la empresa. Entonces, no, tiene que ser una cuestión de, ¿qué le digo? 3, 4 minutos. Yo a todo mundo le recomiendo, digamos, usted no se complique en la cuestión de la entrevista. Hay preguntas que son muy elementales que se las van a hacer prácticamente en cualquier entrevista. Entonces, usted trate de tener guiones preparados, cosas que usted estudia y respuestas ya preparadas para poder abarcar, obviamente, de una manera natural, que no parezca que está leyendo un guión o que está hablando de memoria. Pero son tácticas que le pueden ayudar a las personas, generalmente las que van a muchas entrevistas, para poder ir manejando este tipo de situaciones. Sí, y bueno, si le piden que hable de su anterior trabajo y el candidato, por ejemplo, no salió bien de esa empresa, que yo trabajé, por ejemplo, en Industrias Acme, por ejemplo, y yo no salí bien de ahí porque de ahí tuve un problema con el jefe o un problema con los compañeros y todo, y esa persona renunció o lo despidieron, ¿verdad? Lo despidieron. Tuvo problemas con los compañeros y todo. Si le preguntan por su anterior trabajo, ¿por qué dejó su anterior trabajo? Debe contar esa persona lo que pasó detalladamente o de qué forma puede contestar esa pregunta de su anterior trabajo si no salió bien. Ok, aquí partimos desde la máxima de que todo lo mal que habla una persona de alguien más o de una empresa o de alguna organización, habla más de la misma persona que de la referencia que usted está haciendo de la otra persona. Entonces, en cuestiones de entrevistas de trabajo y en cuestiones laborales, nunca hay que hablar en negativo. Nada es negativo, todo es positivo. Entonces, tenemos que ser proactivos y la proactividad parte de usted ser positivo. Entonces, aunque mi camino en esa empresa haya sido rudo, tortuoso, haya sido tóxico, yo no voy a hablar de eso en la entrevista de trabajo. ¿Okay? Al final de cuentas, en cualquier aspecto de la vida, en cualquier contexto de la vida, usted puede sacar cosas positivas. Entonces, por ejemplo, a usted le tocó pasar 2 años en una empresa a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en un restaurante durante 5 años, que fue una tortura china, trabajar en ese lugar, pero yo aprendí mucho. Yo me especialicé como profesional en ese restaurante y aprendí muchísimo. Y ese restaurante se convirtió en mi currículum como en una estrella que me abría las oportunidades en muchos lugares. Entonces, la primera idea tiene que ser que usted no puede hablar en negativo, nunca.
en ningún contexto en su vida. Usted tiene que ser positivo en lo que haga y en lo que enfrente. Y llegar a usted a una entrevista de trabajo a hablar mal de la empresa en la que trabajó, de los compañeros con los que trabajó, es totalmente negativo para usted. O sea, yo se lo digo así a muchísimas personas. En el momento en el que usted empieza en un discurso de ese tipo, usted está enterrando todas las posibilidades que tiene de acceder a ese puesto de trabajo. Entonces, hay que analizarlo muy bien. Es importante eso que usted decía al principio, las preguntas trampa. Muchas preguntas en una entrevista de trabajo están diseñadas para buscar las debilidades del candidato. No es que a la empresa le interese si a usted le fue mal o le fue bien en el último trabajo que tuvo, sino la empresa o el reclutador lo que está tratando es de detectar cuáles son sus debilidades. Entonces, si usted es una persona, por ejemplo, que se sienta a hablar en una entrevista de trabajo sobre conflictos, usted es una persona conflictiva. Usted fue parte del conflicto, ya sea positivo o negativamente, pero fue parte del conflicto. Ok, entonces, es mejor no hablar de ese tipo de situaciones, es mejor obviarlas, omitirlas, ¿verdad? Y si a mí me preguntan, por ejemplo, por ese hotel en el que yo durante 5 años llevé una vida de palos con jefes que me hacían la vida imposible, con compañeros tóxicos en un ambiente totalmente enfermizo, yo en una entrevista de trabajo yo hablaría de todas las cosas positivas que yo aprendí en ese hotel, cómo ese hotel me convirtió a mí en un profesional, cómo yo aprendí, mejoré mi inglés en ese hotel, aprendí muchísimo sobre gastronomía y licores en ese hotel, trabajé con profesionales muy buenos. Entonces, eso es, ahí es donde yo tengo que enfocar mis esfuerzos durante la entrevista de trabajo. No hay nada negativo. O sea, definitivamente en esta vida no podemos arrastrar cadenas. Entonces, si no logramos superar lo que nos ha pasado, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados en el futuro, porque ya se nos va convirtiendo como en una costumbre esta de andarnos quejando por todo lo que nos ha pasado. Entonces, el inicio de la búsqueda de empleo requiere un cambio de chip. O sea, un enfoque totalmente proactivo y positivo hacia conseguir trabajo. Sí, bueno, saludamos en esta noche ya hay gente que se nos conecta, Alejandra Chavarría, Nena Fonseca y Karen Álvarez, saludos a ustedes y a toda la gente que se está conectando, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, estamos hablando sobre el empleo y las entrevistas, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, lo puede hacer con toda libertad. Por ejemplo, ¿qué se debe contestar, Cristian, en el caso de que tenga experiencia y cumpla con la mayoría de requisitos la persona, pero le piden, por ejemplo, que maneje un programa de facturación, ejemplo, Lexus, y el candidato no lo maneja, nunca lo ha usado, y la empresa no puede capacitarlo por la urgencia de ocupar el cargo y requiere que usted ya vaya ya con esa expertise en ese programa de facturación? Ahí que se puede, ¿cómo puede, digamos, ese escollo superarlo el candidato si nunca ha usado, por ejemplo, ese sistema de facturación o algún requisito que tal vez no cumpla, ¿verdad? Ok, ahí es donde partimos, digamos, por ejemplo, de que hay que leer muy bien la oferta de empleo antes de aplicar a un puesto de trabajo. Entonces, si una empresa en su oferta de empleo no clarifica que usted tiene que manejar X sistema informático, es un error de la empresa. Pero al final de cuentas es un error que usted lo va a terminar pagando, porque si no maneja, es requisito y usted no maneja ese sistema informático, no va a obtener el puesto de trabajo. Entonces, aquí vamos a donde un profesional tiene que estar preparado para la búsqueda de empleo. Por ejemplo, si usted está buscando trabajo como contador, usted tiene que saber cuáles son los sistemas informáticos que un contador usa en la actualidad y estar actualizado en todas esas tecnologías, porque si no, siempre va a ir en desventaja con los otros candidatos y con las personas que sí se preparan técnicamente para los puestos de trabajo. Entonces, llegar usted a una entrevista de trabajo y que el reclutador le diga, bueno, usted maneja SAP, por ejemplo, denota que usted no leyó la oferta de empleo, ¿verdad? Porque esa oferta de empleo muy probablemente especificaba que usted tiene que manejar SAP. Entonces, al final de cuentas, es un conocimiento duro, ¿verdad? Por ejemplo, SAP en el manejo y la gestión de procesos dentro de las empresas, que una empresa no le va a decir a usted, venga, nosotros le enseñamos a usar SAP. Porque es un aprendizaje que no se logra en 2 meses, en 3 meses.
Entonces, si usted se sienta ahí en una sala de espera con 20 personas más y de esas 20 personas, 14 traen SAP y certificaciones de SAP en su currículum, ellos van a llevar ventaja. O sea, usted siempre va a ir en desventaja. El profesional que no se prepara, el profesional que no conoce su nicho, ni conoce cuáles son las herramientas que necesita para poder hacer y cumplir con los puestos de trabajo dentro de su profesión, siempre va a ir en desventaja con los demás, con las personas que sí se preparan. Ahí es donde usted escucha a muchísimos profesionales de 40, 50 años diciendo, es que yo compito con un montón de carajillos. Pero el problema es que ese montón de carajillos sí traen las certificaciones. Sí. Y vienen, salen de la universidad preparados. Sí, dos preguntas con relación a esto, para ver tu opinión ahí como experto. Antes los papás de uno, más mayores, ¿verdad? Le decían a uno, chiquitillo, ¿verdad? Si usted dice que sabe, diga que usted sabe, no diga que no sabe, usted siempre diga que sí, ¿verdad? Y otros dicen, bueno, no manejo este programa o esto, pero estoy con la disponibilidad de aprender, ¿verdad? Soy una persona que quiero aprender para que vean que usted tiene interés. ¿Eso es correcto? Es que ahí, como le digo, todo parte del análisis de la oferta de empleo. Si la oferta de empleo pide un conocimiento tan duro, por ejemplo, como SAP, Power BI, no sé, un manejo de un sistema informático que sea, o sea, que requiera su tiempo para aprender y usted vaya a aplicar un puesto de trabajo de esos, es muy improbable que una empresa le diga, venga, nosotros le vamos a enseñar, por más ganas que usted tenga de aprender. Hay una parte importante también dentro de la búsqueda de empleo que genera un montón de malos conceptos dentro de las personas. Es aquel concepto de que yo tengo muchas ganas de aprender, entonces la empresa me tiene que dar la oportunidad. No, eso no existe en el mundo real. O sea, las ganas no son una habilidad, las ganas no son una virtud, las ganas no le generan nada a las personas. Okay. Usted puede tener muchísimas ganas de aprender, pero por ejemplo, si usted me dice a mí que quiere aplicar a un puesto de trabajo como recepcionista, todo eso se analiza durante un proceso. Usted tiene 24 años, quiere trabajar como recepcionista en mi empresa, pero mi empresa usted necesita manejar Excel para poder trabajar en la recepción, para poder llevar el control de cajas y todo lo que sea numerario dentro de la recepción. Y usted me dice que usted quiere aprender, pero usted tiene 24 años. Entonces yo le puedo preguntar a usted, pero ¿por qué en 24 años no ha aprendido usted a manejar Excel? Y viene aquí a que yo le enseñe. Y aparte de eso quiere que le pague un sueldo. Entonces, esa parte es importante. La gente tiene que sacarse esos conceptos de la mente. Las ganas no le van a alcanzar a nadie para conseguir trabajo. O sea, llegar usted, por ejemplo, y aplicar a un puesto de contador sin conocimientos contables, por más ganas que usted tenga, muy probablemente no lo va a lograr, no lo va a conseguir. Entonces, usted no tiene que tener ganas, usted tiene que tener los títulos y certificaciones para poder aplicar a los puestos de trabajo. Si usted quiere salir del nicho, aquel donde están los trabajadores no calificados de salario mínimo, como le decía antes, saloneros, misceláneos, guardas de seguridad, todas las personas que ganen el salario mínimo son trabajadores no calificados. La única forma de usted salir de ese nicho es preparándose técnicamente, obteniendo certificaciones para poder optar por otros puestos de trabajo que pagan mejores salarios. Esa es la única forma. Las ganas, le puedo asegurar que yo conozco saloneros que tienen 30 años de ser saloneros y las ganas nunca los han sacado de ser saloneros. Como conozco compañeros, colegas que fueron saloneros conmigo hace 20, 25 años, que hoy son profesionales en otras áreas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en su tiempo se tomaron seriamente la cuestión de capacitarse para poder salir de sus nichos. Porque desgraciadamente usted mismo y usted conoce personas que tienen 40 años de ser misceláneos, tienen 30 años de ser saloneros, tienen 25 años de ser guardas de seguridad y de ahí no salen. ¿Por qué? Porque esas son profesiones que en ninguno de los casos ofrecen oportunidades de crecimiento a nadie, no ofrecen capacitación a nadie. O sea, a usted entra a trabajar a un restaurante y a usted lo van a capacitar para que sepa hacer mejores tragos, para que sepa servir mejor la comida, para que conozca de comida italiana, de comida china, de comida japonesa, para que usted continúe en ese mismo rol. O sea, usted muy difícilmente un hotel, siendo salonero, lo va a capacitar para que usted ocupe el puesto del gerente que está allá arriba. Sí. Entonces, hay que buscar las formas de... Estamos hablando acerca del empleo y las entrevistas de trabajo. Cristian, ¿cuáles son los errores que más se cometen en las entrevistas? Tanto en cuanto a presentación personal,
posición de las manos, respuestas a las preguntas que se le plantean y cómo abordar esos pasos correctamente. Ok, en la parte de la presentación personal, pues es algo obvio y elemental, ¿verdad? O sea, digamos, si usted es una persona que ni tan siquiera se sabe vestir, que usted va a ir a una entrevista de trabajo a una empresa importante y ni tan siquiera se peinó ni se rasuró para ir a esa entrevista de trabajo, pues ya ahí usted se está autodescribiendo sin tan siquiera abrir la boca, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, yo le decía un día esto a una persona en una asesoría. O sea, ¿cómo puede ser posible que yo tenga que decirle a una persona que se tiene que rasurar para ir a una entrevista de trabajo? Que tiene que planchar la camisa para una entrevista de trabajo, que no puede ir en shorts, que no puede ir en tenis. O sea, usted se viste formal para una entrevista de trabajo, en donde sea y como sea. O sea, mucha gente va a decirle a usted, no, es que hay momentos relajados. No, es que al final de cuentas usted quiere transmitir una imagen. ¿Qué imagen le quiere transmitir usted a un reclutador? O sea, ¿qué imagen le transmito yo a un reclutador? Por ejemplo, aplicando a un puesto de recepcionista, donde voy a trabajar de cara al cliente, y llego trasnochado, sin rasurar, mal peinado, con la camisa arrugada. O sea, ¿qué imagen le estoy transmitiendo yo a ese reclutador? Entonces, yo siento que en esa parte son conceptos muy elementales que realmente es inaudito que una persona solicite asesoría sobre cómo tiene que presentarse en una entrevista de trabajo. Y desgraciadamente, esa es una de las razones. Y en cuanto a los colores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, la camisa, si es mejor colores oscuros o colores claros, si debe de ir con corbata o no debe de ir con corbata, y hay que aconsejar respecto a eso. El concepto de la formalidad lo viste usted desde una camisa polo con un pantalón de mezclilla, o sea, todo está como usted se presente, ¿me entiende? Digamos, no es lo mismo que yo me presente con unas tenis, un pantalón de mezclilla, una camiseta polo por dentro, bien planchada, yo bien rasurado, bien peinado, a que me presente con la misma ropa, faldas por fuera, el rolo del pantalón para arriba, sin rasurar, mal peinado, con ojos de trasnochado. O sea, es que es una cuestión de imagen. No es lo que nos pongamos, no es lo que vistamos, sino que es una cuestión de cómo transmitimos. O sea, una parte importante es la pobreza no significa miseria, ¿verdad? O sea, que una persona no tenga un ropero lleno de Tommy Hilfiger y de Chanel no quiere decir que no pueda ir presentado de manera formal a una entrevista de trabajo. Entonces, eso es una cuestión que a veces la gente se limita mucho y no le da el real valor, porque a mí me tocó sentarme en salas de espera con personas, es más, yo llegué a sentarme en salas de espera con personas que llegaban a las entrevistas de trabajo en sandalias. Entonces, usted va a ver de todo. Y la posición de las manos y eso, porque hay personas que me han dicho a mí, ay, Luis Diego, es que yo cuando voy, yo me pongo muy nervioso, yo me pongo muy nerviosa y cómo manejar esa parte de los nervios. Ok, cuando los nervios es una cuestión natural, o sea, natural. Pero hay dos cosas que usted puede hacer muy bien para poder minimizar, para poder tratar de contener esta cuestión de lo que es la reacción nerviosa a la hora de usted enfrentarse a una entrevista. Es cuando usted se prepara para esa entrevista. El 90% del nervio que le genera a una persona una entrevista de trabajo es porque, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué voy a contestar? Y si contesto mal, y si me jalo una torta, entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted es una persona que define su estrategia de búsqueda de empleo y trabaja sobre esa estrategia de empleo, usted trabaja sobre posibles respuestas a las preguntas en una entrevista de trabajo, entonces usted ya sabe de antemano, por ejemplo, preguntas elementales como esta: ¿por qué usted cree que usted es el candidato idóneo para este puesto de trabajo? Usted ya trabajó esa pregunta anteriormente, ya la tiene mentalizada, o sea, ya tiene una respuesta definida para esta pregunta. Se la pueden hacer 20 reclutadores diferentes que usted ya tiene una respuesta definida. Esa es la primera parte para usted poder enfrentar una entrevista de trabajo de una manera más relajada. La otra es la receta de la abuela. Tómese un té de tilo bien cargado, doble bolsita, antes de una entrevista de trabajo. Es que es una cuestión física. O sea, el nerviosismo es una cuestión física generada por el estrés. Infusiones como el tilo lo que van a hacer es generarle a usted un relajamiento que le va a permitir tener más control sobre estas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, es como en la entrevista el manejo de las manos, ¿verdad? O sea, el lenguaje, manos, sí.
dice mucho de las personas. Entonces, si yo estoy en una entrevista de trabajo aquí, o sea, estoy nervioso. Entonces, todo lo que nosotros transmitimos puede ser parte del éxito. Por ejemplo, si yo estoy aplicando a un puesto gerencial y llego ahí con un nervio y una cosa y yo no me controlo, ¿cómo voy a hacer yo manejando un departamento? Igual o peor. Entonces, todo eso es parte de el manejo. El lenguaje corporal durante una entrevista de trabajo tiene que ser relajado. Obvio, relajado, sí, ¿verdad? No pasado y relajado, pero tiene que ser relajado. Entonces, al final de cuentas, lo que la gente tiene que entender es que una entrevista de trabajo no define el futuro de una persona. Sí. O sea, tenemos, mi amigo Cristian, dos preguntas de dos personas que están conectaditas, ¿verdad? Bueno, Nora G, aquí va a aparecer en pantalla. Dice Nora, ¿cómo consultar por la pretensión salarial? Bueno, qué buena pregunta de Nora, porque bueno, algunas personas, por ejemplo, piensan, es que si pregunto por la pretensión salarial, van a pensar que, por ejemplo, soy un interesado, que no quiero, por ejemplo, llegar a la empresa, ¿verdad? O que solo me interesa la plata y no me interesan otras cosas de la empresa, ¿verdad? Entonces, tal vez algunas personas no preguntan eso de la pretensión salarial por miedo, ¿verdad? Porque piensan que uno no, solo esa parte le interesa y no le interesan otras cosas. Okay, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Una entrevista es una entrevista. Es como esto que tenemos nosotros dos, una interacción donde usted pregunta o yo le puedo preguntar a usted sin ningún problema. O sea, una entrevista no es un interrogatorio. Esa parte es importante. Okay. El profesional puede preguntar. Y hay preguntas muy válidas que la gente puede hacerle a los reclutadores. Y son preguntas tan importantes porque pueden definir mucho de lo que usted puede obtener por ese puesto de trabajo. Entonces, ¿cuál es el salario? Para mí, ¿cuál es el salario? Es una pregunta elemental que toda persona debería hacer antes de aceptar un puesto de trabajo. Ok, es elemental. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que en este siglo XXI existan personas que firman contratos laborales sin tan siquiera saber qué salario les van a pagar? Entonces, ¿cuánto es el salario? Es una pregunta totalmente válida. ¿Cómo va a hacer usted ese comparativo? Obviamente, si yo estoy buscando trabajo como recepcionista, yo ya hice un estudio previo dentro de mi estrategia y análisis de búsqueda de empleo, ¿cuánto están pagando las empresas para un puesto de recepcionista? O sea, yo tengo un mínimo, un máximo. Me voy también a la lista de salarios del Ministerio de Trabajo y tengo otro parámetro para poder medir. Entonces, dentro de ese parámetro, yo definí mínimo, voy a aceptar 420, máximo 500. O sea, por ahí puede andar la cuestión del salario, pero mínimo 420. De ahí para arriba me voy. Ok, entonces yo pregunto cuánto es el salario que la empresa está ofreciendo. Me dicen 450, entonces ya yo tengo dónde sentarme y una base para poder analizar si esa oferta de empleo me funciona. Entonces, todo eso va dentro de la estrategia de la búsqueda de empleo, saber cuánto se está pagando en el mercado por el puesto para el que estamos aplicando. Entonces, hacer esa pregunta es totalmente válida. Otra pregunta totalmente válida es, ¿cuáles son las funciones de ese puesto? Esto es para evitar que las personas terminen haciendo el trabajo de 2 o 3 personas por el salario de uno. Ok, es una pregunta totalmente válida. Y la tercera pregunta, que para mí es la más válida de todas, es cuáles son las oportunidades de crecimiento y capacitación que tengo yo dentro de esta empresa. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que sacar aquel concepto de que usted busca trabajo para ganar plata. O sea, ese concepto es el que tiene un montón de gente, es el que tiene ese 72% de personas desempleadas ahí. O sea, porque no se preocupan por prepararse ni no se preocupan por mejorar como profesionales porque están enfocados solamente en ganarse un salario. Okay. Sí. ¿Cómo puedo yo crecer dentro de esta empresa? O sea, yo vengo a aplicar aquí como recepcionista. ¿Cómo puedo yo crecer? Tendré la oportunidad en algún momento de aplicar al puesto de gerente de recepción y después seguir creciendo dentro de la empresa. Tengo posibilidades de crecimiento. ¿Cómo me capacita esta empresa? Tengo oportunidades de recibir capacitación, de mejorar como profesional dentro de esta empresa. Todas esas son preguntas válidas que un profesional puede hacer dentro de la entrevista de trabajo. Esta parte es importante. Una entrevista de trabajo no es un interrogatorio, es un intercambio donde pues el reclutador va a llevar la batuta y la voz cantante durante la mayoría de la entrevista, pero usted puede preguntar. En eso no hay ninguna duda. Claro. Bueno, y seguimos. Denis Araya Guzmán. Vamos a ver qué le decimos a Denis. Buenas noches. ¿Y cómo lidiar con el asunto de la edad?
mayor de 45 años. O sea, qué buena pregunta hace Denis, porque eso se da mucho. Eso se da mucho. Bueno, Denis ahí se me adelantó a una preguntita que yo tenía, por ejemplo, más adelante, ¿verdad? Yo hablé una vez con un señor, ese señor tenía como que él traía cosas de Estados Unidos y tiene una distribuidora ya por Barrio México, trae como cosas de China y de Estados Unidos, ¿verdad? Y él decía, por ejemplo, que me decía algo, que las empresas, digamos, muchas veces solicitan, por ejemplo, personas jóvenes por la cantidad de energía que tienen, ¿verdad? Que no va a rendir igual una persona más joven que una persona, por ejemplo, arriba de los 45. Y hay muchas empresas, porque lo he visto en páginas de empleo, que ponen de 18 a 35 años. Entonces, ¿cómo lidiar con ese asunto de la edad? Cuando le preguntan qué edad tiene usted, primero no sé, don Cristian, si esa pregunta es legal hacerla, ¿verdad? Si uno tiene que contestar, por ejemplo, esa pregunta de qué edad tiene usted, y si los reclutadores, no sé si averiguan, no sé, se meten a la página del registro para ver qué edad tiene usted. Entonces, ¿qué le podemos contestar a Denis Araya con relación a esto de la edad? Porque si es una persona mayor de 45. Ok, ahí hay una parte importante, digamos, ya usted en una entrevista de trabajo tiene que contestar las preguntas que le hagan, más allá de si es una pregunta, es una cuestión legal o no es una cuestión legal, ¿verdad? Es que volvemos a otro caso donde cada situación es puede ser totalmente diferente, ¿verdad? No es el mismo caso de un profesional de 45 años desempleado que no tiene escuela, que no tiene colegio, que no tiene preparación técnica, a otro profesional que tiene 45 años, pero sí tiene universidad, tiene máster, pero no consigue trabajo. Entonces, son contextos diferentes. Acá, digamos, por ejemplo, la pregunta creo que ronda por la cuestión de la discriminación. Si es válido, no es legal hacer preguntas sobre, por ejemplo, sobre la edad, ¿verdad? A la hora de una entrevista de trabajo, pero sí es importante entender una cosa, ya las empresas tienen predeterminados cuáles son sus parámetros de contratación. O sea, X empresa ya definió que no contrata personas más de 40 años y no las va a contratar aunque usted brinque y aunque usted patee, pero es algo que ellos nunca van a decir, pero ya lo tienen dentro de sus parámetros. Entonces, usted va a aplicar con sus 44 años y obviamente no lo van a contratar. Aunque usted cumpla con todos los requisitos, no lo van a contratar porque ellos ya tienen ese parámetro definido. Entonces, ¿cómo afronta una persona de más de 40 años la búsqueda de empleo? Ahí es bastante complicado porque, como le digo, cuando usted se encuentra, esa es parte, por ejemplo, de las asesorías que yo hago de LinkedIn, la mayoría son de personas con este perfil, personas de más de 40 años, donde usted se encuentra profesionales, por ejemplo, un contador que sacó su licenciatura en contabilidad hace 25 años, que trabajó, en esos 25 años trabajó en 2 empresas nada más, y siempre tuvo puestos de gerencia, ¿ok? Pero llegó a los 48 años y esa empresa lo despidió. Y la razón por la que una empresa generalmente despide a un profesional de este tipo es porque ya no se adapta a las nuevas tecnologías. Entonces, esa parte es importantísima a la hora de que un profesional, por ejemplo, un profesional con títulos, yo le digo a los que tienen ahorita 35, 36 años, o sea, empiecen a estudiar carreras técnicas relacionadas con su profesión, porque cuando tengan 45 años van a estar en esta misma situación, que son profesionales que no consiguen trabajo. Pero sí, definitivamente, como le digo, digamos, en la cuestión del desempleo es importante hacer un análisis de cada persona y de cada situación para poderle decir, por ejemplo, a usted no lo están contratando por la edad, o sea, definitivamente por la edad, o a usted no lo están contratando porque a pesar de que usted tiene un factor de edad, también tiene el otro problema que no tiene preparación técnica para ese puesto. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. ¿Yo qué les recomiendo a las personas de 45 a 50 años? Que hagan lo que hice yo. Yo cuando cumplí mis 40, yo tengo 49 actualmente, cuando yo cumplí mis 45 años y yo ya me vi que ya
la búsqueda de empleo se complicaba por lo de la cuestión de la edad, ¿verdad? Yo empecé a desarrollar mi propio emprendimiento y mi propio negocio, usando mis conocimientos como activo. Entonces, yo sí le digo a los profesionales, todo lo que usted sabe, todo lo que usted ha aprendido se puede transformar en un curso, se puede transformar en una capacitación, se puede transformar en una asesoría. Usted, por ejemplo, un contador puede auditar empresas, un técnico de calidad puede auditar empresas, puede vender servicios. Entonces, es un momento ya cuando usted se enfrenta a que realmente no obtiene resultados en la búsqueda laboral, reinventarse y utilizar plataformas como LinkedIn para poder potenciar su marca personal y poder vender servicios. Sí. Perfecto. Aquí hay otra pregunta relacionada. Bueno, creo que es en la misma línea de lo que estabas hablando. Lucy Siles. Muy buenas noches. ¿Qué se puede hacer en el caso de una persona que es un profesional con bastante experiencia, pero es mayor de 50 años y tiene una discapacidad que no le impide del todo trabajar, pero su ritmo de trabajo es diferente al de los demás? Muchas gracias, dice Lucy. Ok, hay que entender una cuestión muy importante, ¿verdad? Las empresas son el esfuerzo de una o de varias personas para generar dinero. ¿Okay? Entonces, si usted es una persona que tiene una discapacidad, indiferentemente de la edad que tenga, usted tiene que buscar empresas que tengan el enfoque hacia ofrecer oportunidades de empleo a profesionales con discapacidad, porque la cuestión del ritmo, como ella lo comenta, es todo dentro de industrias que son muy competitivas. Entonces, por ejemplo, si usted quiere aplicar a industrias que son muy competitivas, que requieren resultados y los requieren rápido, pero usted llega y dice, bueno, yo puedo dar esos resultados, pero no al mismo ritmo. Entonces, usted va a perder, usted va a ir en desventaja contra los profesionales que vienen y si pueden ofrecer ese ritmo de trabajo para poder devolverle a las empresas ese tipo de resultados. Entonces, sí es importante, digamos, dentro de la estrategia de búsqueda de empleo de una persona con discapacidad, tratar de enfocar los esfuerzos a empresas que tengan accesibilidad a contratar personas con discapacidad. En este momento, en la actualidad en el país, ninguna empresa tiene que cumplir una cuota. Entonces, esa parte sí es importante valorarla. Pero sí hay empresas que tienen programas para poder ofrecer puestos de trabajo a personas con discapacidad. Pero sí, digamos, al final de cuentas hay que enfocarse realmente en que, digamos, hay que revisar la oferta de empleo. Y si cumplimos lo que el empleo pide, nosotros podemos aplicar. Y si nosotros sabemos que tenemos un factor de salud, por ejemplo, yo no puedo aplicar a un puesto de técnico en una empresa de la industria médica que requiere que tenga buena vista porque yo tengo presbicia. O sea, yo me quito los lentes y no le veo la cara a usted. O sea, yo no puedo ir a aplicar a una empresa de la industria de los dispositivos médicos porque requieren personas que tengan buena vista, buena visión para poder trabajar en ese tipo de cosas. Entonces, yo ahí tengo, a pesar de que tengo una discapacidad, tengo una limitante para poder trabajar. O sea, yo no voy a rendir lo que esa empresa requiere de mí como trabajador. Y desgraciadamente, pues en el incesante y competitivo mundo industrial, ninguna empresa va a bajar sus parámetros para acomodarlo a usted. Sí, bueno, seguimos con este programa acerca de el empleo y las entrevistas. ¿Qué sucede cuando el reclutador ve que el candidato en un periodo muy corto ha estado en varios trabajos? ¿Qué le dice eso al que contrata y cómo puede el candidato hacerle frente a esto, que ha estado en varios trabajos en periodos muy cortos? Ok, uno de los elementos, y yo sé que es una de las razones por las cuales muchísimas de las personas que están desempleadas es por la inestabilidad laboral. Entonces, presentarse usted a un puesto de trabajo, a una entrevista con un currículum con 10 trabajos en 20 años, es totalmente negativo para sus oportunidades dentro de la empresa. Ok, ahí hay una cuestión muy importante dentro del análisis. Por ejemplo, yo llego con 10 trabajos a una empresa en un periodo de 15 años. Si usted tuviera que analizarlo estadísticamente, ¿usted qué me diría? Esas 15 empresas son muy malas, porque este muchacho no se quedó en ninguna más de 2 años, o este muchacho es demasiado malo que no pegó en ninguna de esas 15 empresas. ¿Por dónde se inclinaría la balanza?
Es improbable que yo, teniendo 15 empresas en el currículum, pueda decir que en todas, en ninguna se podía trabajar, que ninguna brindaba oportunidades. Entonces, ahí es donde la persona siempre va a ir en desventaja. El enfoque de un currículum tiene que ser hacia los últimos 4 puestos de trabajo. Eso es lo que va a ver un reclutador. Y si un reclutador ve más de 4 puestos de trabajo, va a haber una persona que tiene muy poca estabilidad laboral. Y la inestabilidad laboral es una de las banderas rojas más grandes para los reclutadores. O sea, las empresas muy poco contratan personas que tengan poca estabilidad laboral. Porque si usted no pegó allá, es muy probable que no pegue aquí. Entonces, ¿qué busca? Eso es parte también dentro del análisis de la experiencia. O sea, se busca gente con experiencia, pero no que tenga experiencia en 10 empresas diferentes, sino que tenga experiencia en el puesto y ojalá y Dios primero en 1 o 2 empresas. O sea, que sí, que yo le pueda decir, bueno, dígame usted qué hizo durante 8 años en Emerson, pero no que me diga por qué usted trabajó en 5 empresas durante 8 años y por qué no pegó, por qué se fue. O sea, ahí es donde la gente se enfrenta. Ese son el tipo de preguntas que terminan destruyendo a una persona en una entrevista de trabajo. Cuando el reclutador lo empieza a cuestionar sobre todas las partes flacas que tiene el currículum. Y la estabilidad va a ser una de esas. Le van a empezar a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no pegó? ¿Por qué no duró? ¿Por qué renunció? ¿Por qué se fue? Y entonces ahí es donde usted todavía tiene que diseñar un discurso más elaborado para poder responder ese tipo de preguntas y salir airoso. Pero desgraciadamente es muy difícil. O sea, yo se lo digo a muchísimas personas, es muy complicado para una persona que tiene muchísimos trabajos en el currículum, poder conseguir un puesto de trabajo bueno, de verdad bueno. O sea, sí van a conseguir trabajo, pero otra vez van para atrás, para el nicho allá donde yo le comento, donde se acomoda toda la gente a la que le cuesta realmente conseguirse un buen empleo. Sí, ¿y por qué muchas empresas rotan tanto personal? Bueno, ya que eso podía afectar al trabajador a no tener una estabilidad laboral. Muchas empresas están constantemente cambiando personal. Y bueno, eso se puede ver a varios factores, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas muy grandes como Walmart, que tiene 13,000, 14,000 colaboradores aquí en Costa Rica, ¿verdad? Dentro de una estructura de esas, pues usted estar viendo un anuncio de Walmart todos los días, no le dice que hay mucha inestabilidad laboral, porque estamos hablando de 14,000 puestos de trabajo que esa empresa tiene que llenar, ¿verdad? Entonces, ya un análisis de eso se podría hacer en empresas pequeñas, en empresas de menos calado, ¿verdad? Donde usted ve que constantemente están pidiendo personal. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente sobre este tipo de empresas? O sea, yo por ejemplo, tengo 7 años de publicar empleo y yo sé cuáles son las empresas que a cada rato están publicando puestos de trabajo y que son pequeñas. Entonces, ¿qué lo que denotan es que tienen muy mala inestabilidad laboral? ¿Qué deduzco yo de eso? Que dentro de esa empresa, pues hay ambientes laborales que pueden ser tóxicos y tensos, que hacen que la gente se vaya. Pero también hay otra parte importante, hay empresas que tienen una carga de trabajo muy pesada y no todo el mundo aguanta el rol. ¿Okay? Entonces estamos hablando, por ejemplo, que si usted va a trabajar de guardia de seguridad, usted por ejemplo, trabajó toda la vida 8 horas y usted consigue un trabajo de guardia de seguridad donde lo ponen 5, 12 horas, ya usted tiene que trabajar 12 horas, ya no trabaja 8. Y si esas 12 horas se la ponen de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o sea, es una recarga en el rol del trabajo que usted no está acostumbrado y que muy probablemente usted no va a aguantar. Entonces, también son ese tipo de situaciones que generan que haya empresas, por ejemplo, como las empresas de seguridad, que constantemente están rotando el personal. ¿Por qué? Porque la gente no aguanta los roles. Son roles muy pesados. Y después, la mayoría de las empresas que están constantemente pidiendo personal son empresas que pagan salarios mínimos. Digamos una preguntita. Bueno, aquí, bueno, no voy a mencionar empresas ni nada, pero eso se ve mucho, esa rotación, Cristian, como en el lado de las tiendas, ¿verdad? En el lado de las tiendas se ve mucho como esa rotación de personal, ¿verdad? O en estos almacenes grandes que, por ejemplo, bueno, ahí el dueño del equipo de rojinegro, ¿verdad? Entonces se ve mucho eso de la rotación constante. Es que, digamos, son empresas, son nichos laborales de salario mínimo. O sea, digamos, empresas como digamos, bueno, vamos a trabajarlo así, puestos como gondolero, en cualquier empresa que sea, puestos como cajero, salonero, bodeguero, ayudante de bodega, display, en cualquier empresa en la que usted trabaje son puestos de salario mínimo.
esa parte o sea, desde ahí se desprende. Entonces, ¿por qué mucha gente vive cambiando en esos tipos de trabajo? No es tanto por el salario, porque el salario va a ser el mismo. La gente trabaja porque alguien le dijo que es que allá es más bonito, que allá pagan mejor, que allá lo dejan a ustedes ayunar media hora, que allá le dan café. Entonces, la gente cambia de trabajo por esas razones. O sea, las personas, por ejemplo, una persona que en 20 años haya trabajado en 6 empresas en puestos no calificados, o sea, no es una persona que ambicione un mejor salario, sino que es una persona que lo que busca es un ambiente diferente. Es una cuestión importante dentro del desarrollo, o sea, dentro de la interacción de un ser humano en un puesto de trabajo, es que se aburre, se cansa. Entonces, está usted trabajando, por ejemplo, como cuando yo trabajaba en Goyo. Yo trabajé en Goyo. Muchísima gente llegaba y decía, viejo, pero es que trabajar en Monje es otra cosa totalmente distinta. ¿Ok? Entonces, yo, por esa razón, renuncio de Goyo y me voy para Monje, no por ganar más, porque no voy a ganar más, o sea, son 2 puestos de trabajo que pagan el mismo salario. Entonces, sí, digamos, hay muchísimas empresas que tienen problemas de rotación de personal, pero son empresas grandes o son empresas que tienen cargas de trabajo muy pesadas y la gente no aguanta. Y obviamente no vamos a descartar que hay muchas empresas que tienen ambientes tóxicos que provocan que la gente se vaya, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante, nuevamente, dentro de la estrategia de búsqueda de empleo, saber a dónde estamos aplicando, porque yo conozco gente, por ejemplo, que aplica puestos de trabajo en empresas como esas, sabiendo que son así, y aún así aplican a los puestos de trabajo, y aún así aceptan los trabajos y entran a trabajar. O sea, digamos, hay gente que tiene 15 años de trabajar en seguridad, y no es que el trabajar en seguridad es esto, trabajar en seguridad es aquello, no dan los uniformes, no pagan las horas extras, y usted los ve trabajando en seguridad, siempre trabajan en seguridad. Entonces se van de una empresa mala a otra regular, regresan a una mala, se van a otra regularcita, hay otra más o menos, y van en ese proceso y entonces no avanzan, dan vueltas como el perro para echarse en el mismo lado. Ajá, ahí, digamos, me surge como una duda relacionada con este ejemplo del guarda de seguridad. ¿Cómo puede la persona descubrir, por ejemplo, para optar por un mejor futuro laboral, por ejemplo, qué puede estudiar o en qué se puede capacitar? Ahora que vos hablabas de las certificaciones y los estudios técnicos, ¿cómo puede la persona darse cuenta para qué puede estudiar, ¿verdad? Independientemente de la edad, por ejemplo, para lo que tiene vocación, porque de ahí a una persona le pueden decir, mira, vos deberías de estudiar esto porque hay opciones en el mercado laboral. Vos deberías estudiar para archivística o para profesor de estudios sociales porque hay mucha oferta laboral en esto, pero tal vez la persona no tiene como esa vocación. Entonces, ¿qué le dirías vos a la persona, por ejemplo, que es guarda de seguridad, pero quiere dejar de ser guarda de seguridad para descubrir algo que le pueda ayudar por ejemplo, a tener un mejor futuro? Porque también se han presentado casos de gente que va a la universidad, estudió algo y de ahí después se dio cuenta que no era para esa carrera. Sí hay muchas personas que, no, es que esta carrera no es lo que yo pensaba. Ok, de ahí partimos desde el hecho de que hay que definir el objetivo profesional, ¿verdad? Yo creo que ese es el primer paso que cualquier persona tiene cualquier persona que se quiera convertir en trabajador, ¿verdad? En empleado. O sea, tiene que definir cuál es el objetivo profesional. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Obviamente, a veces tenemos que empezar allá desde el puestico aquel en un restaurante limpiando mesas, no importa. Pero yo tengo mi enfoque. Quiero ser educador. Quiero ser programador. Buscando puestos y posiciones. Quiero ser ingeniero. Quiero ser técnico electromecánico. Okay, pero yo empecé limpiando mesas. No importa. Yo voy a utilizar todo el tiempo que tenga disponible para empezar a capacitarme allá donde yo quiero llegar. O sea, digamos, ahorita uno escucha, y no sé, me imagino que usted lo ha escuchado mucho, es que no hay oportunidades para estudiar. O es muy caro estudiar. Yo le puedo decir a usted que todo, o sea, no hay un solo contenido académico que ofrezca una universidad en Costa Rica que usted no lo pueda aprender en YouTube. Y que no lo pueda certificar en alguna plataforma de tecnología y muchas veces gratis.
o con certificaciones que valen 80% menos que un curso dentro de una universidad. Entonces, hay que buscar capacitarse. Son, como dicen los que saben, ¿verdad? STEM, 4 ramas: ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. O sea, usted tiene que tratar de buscar esos caminos porque ahí está el futuro. Porque, por ejemplo, es como usted decía lo de la vocación. Una de las profesiones con menor salida al mercado laboral, o sea, la profesión que genera más desempleados, por ejemplo, es el trabajo social y la psicología. Entonces, ahí tenemos a un montón de gente con vocación, pero sin trabajo. Entonces, esa parte es importante. ¿Para qué voy a trabajar yo? Yo, por ejemplo, soy una persona pudiente, tengo plata y quiero estudiar para doctor porque es mi vocación. Pero ¿qué pasa? Que si yo no consigo trabajo como médico, y tengo mi plata y tengo mi capital y mi papá que me mantiene, entonces no voy a pasar necesidades. Pero si yo soy una persona que tengo que ir a endeudarme en CONAPE 10, 12 millones de colones para poder hacer una carrera en psicología, 5 años, y después salir y no conseguir trabajo, o sea, son cosas que son muy importantes en el análisis, ¿verdad? O sea, la vocación es importante y la vocación es relevante, pero digamos, la parte que se desvirtúa es que toda persona trabaja y toda persona estudia y toda persona se capacita para ser empleado. Esa parte es importante y le tiene que quedar clara a todo el mundo. O sea, usted no estudia para coronar ninguna montaña. Ni el sistema educativo en Costa Rica está diseñado para que usted corone una montaña y sea exitoso. Obviamente, usted puede tener un buen trabajo con un buen salario, o sea, con un montón de prestaciones, pero nunca va a dejar de ser un empleado. ¿Sí? Entonces, usted no tiene que tener la vocación de empleado. La vocación se la deja cuando usted quiere iniciar otro rumbo, o sea, desarrollar, por ejemplo, un negocio, un aprendizaje para usted desarrollar un negocio propio y poder tener un ingreso sin ser el empleado de nadie. Pero digamos, es importante que las personas definan un objetivo. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo agarraría, por ejemplo, a mi hijo que ahorita está en 9º y me pondría a analizarlo a ver qué le gusta. ¿Le gustan los videojuegos? Está bien. Entonces, mi hijo, ¿por qué no empieza a estudiar el lenguaje de programación ahí mientras usted? Entonces, ahí estamos preparando desde antes a los jóvenes para que ya tengan por lo menos una base de conocimientos, porque usted sabe cuál es uno de los problemas grandes en Costa Rica, que la mayoría de los jóvenes que salen del bachillerato tienen que meterse a una universidad, tienen que meterse a un instituto a aprender algo para poder trabajar, porque las universidades, los colegios no le enseñan a nadie a trabajar. O sea, no le dan el conocimiento técnico que usted requiere para ir a aplicar a un puesto de trabajo. Entonces, esos jóvenes tienen que salir del colegio, ir a matricularse a Cosby, ir a matricularse a Jiménez, ir a matricularse a Lina para poder aprender algo que le genere trabajo. Entonces, ahí, desde cualquier lugar donde usted esté, si usted quiere crecer, tiene que aprender, tiene que adquirir conocimientos técnicos porque si no siempre se va a quedar en el mismo lugar. Sí. Otra pregunta también dice, ¿debo poner todos mis estudios universitarios si el puesto al que estoy aplicando no requiere tanto estudio? Muchas empresas, entre más preparada esté la persona, mejor, ¿verdad? Pero otros desechan ese currículum porque está sobrecalificado y temen que la persona los deje botados, ¿verdad? ¿Cómo puede saber el candidato de cuál de las dos posiciones tiene enfrente? Ok, ahí es importante, como le digo, revisar muy bien la oferta de empleo y verificar que cumplimos con los requisitos de la oferta de empleo. O sea, yo no voy a aplicar a un puesto que requiere, por ejemplo, un técnico medio en secretariado con una licenciatura. Okay. Tampoco es práctico que una persona tenga 2, 3 currículums enfocados a diferentes nichos laborales, porque eso es una cuestión más elaborada de la búsqueda de empleo que la mayoría de las personas no dominan. Entonces, usted no puede tener un currículum para servicio al cliente, un currículum para seguridad y un currículum para trabajar en restaurantes porque no es práctico. O sea, usted va a dejar un montón de vacíos en la información de esos currículums que también van a hacer un montón de preguntas durante la entrevista y usted va a tener que, sí, es que yo trabajé en un restaurante, pero ¿por qué no lo puso? Es que yo trabajé de guardia de seguridad, pero ¿por qué no lo pone en su currículum si es experiencia laboral? Entonces, ¿qué es la parte importante? Digamos, cuando a usted le dicen que está sobrecalificado para un puesto de trabajo es porque usted está aplicando a un puesto de trabajo al que no debió haber aplicado.
Okay. Si usted tiene una licenciatura, por ejemplo, en periodismo, aplique en periodismo. Para eso fue para lo que usted estudió. Okay. Ahí es importante, digamos, usted puede omitir un montón de información de su currículum, usted puede picarlo. Y usted puede, digamos, por ejemplo, si usted no consiguió trabajo en periodismo, pero oye, entonces voy a ir a intentarlo de recepcionista en un hotel, pero voy a quitar la licenciatura en periodismo. O sea, es parte importante que la gente sea consciente de un concepto. Cualquier información que usted omita conscientemente del currículum que sea relevante para el puesto de trabajo es causa de despido causa de despido sin responsabilidad patronal. Entonces, esa parte es importante. O sea, usted no puede indiscriminadamente quitar de su currículum. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un patrón no le puede decir a usted, pero es que eso es relevante para el puesto. Y usted lo quitó de su currículum. Conscientemente lo quitó. O sea, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Digamos, generalmente cuando la gente trata de omitir cosas como para no verse mal, hay que ser conscientes también de que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Y en algún momento, pues eso se podría desvelar y cualquier omisión que usted conscientemente haga dentro de su información laboral y afecte a la empresa es causa de despido sin responsabilidad patronal. Entonces ahí es muy importante tratar de analizar muy bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en la cuestión de si estoy o no estoy calificado para el puesto de trabajo, cuando a usted le digan que usted está sobrecalificado, es porque está aplicando a un puesto de trabajo al que no debió aplicar. Y cuando le digan que está poco calificado, pues de la misma forma, se está aplicando a puestos para los cuales usted no tiene las competencias. Entonces, si usted va a entrar en ese juego, en ese juego de ajustar su perfil y su currículum para ver en dónde consigue trabajo, tiene que saber muy bien hacer ese juego porque en cualquier momento le puede jugar para atrás. Yo no lo recomiendo, digamos, yo no le recomendaría a nadie, por ejemplo, o sea, ¿qué le digo? Si usted estudió la carrera equivocada, pues qué lástima. Usted lo que le toca es cambiar el rumbo, tratar de buscar otro nicho donde le tome menos tiempo aprender una carrera que tenga salida al mercado laboral. Pero digamos, al final de cuentas partimos de que queremos trabajar en una empresa que sea honesta con nosotros, entonces nosotros tenemos que tratar de responder de la misma forma, tratando de aportar todos los requerimientos que sean posibles y al final de cuentas, por ejemplo, eso le puede limitar a una persona también el crecimiento dentro de la empresa. Si yo omito mi licenciatura, entro a una empresa como bachiller o con un diplomado universitario y surge una oportunidad de crecimiento dentro de esa empresa para alguien que tenga una licenciatura, yo no voy a poder aplicar porque yo mismo yo mismo eliminé esa licenciatura de mi currículum. Entonces, ¿cómo aplico yo? ¿Qué le voy a ir a decir al de recursos humanos? Mira, no, es que yo tengo una licenciatura, pero mira, es que yo la quité, porque para no parecer sobrecalificado en el puesto de trabajo. Entonces, esos son manejos que no se ven bien, son cosas que no transmiten ya hay honestidad, ¿verdad? A la hora de hacer las cosas. Entonces, yo no lo recomiendo. Como le digo, en aras de buscar trabajo, ¿verdad? Obviamente, uno no va a ser cerrado de mente, ¿verdad? Hay personas que realmente tienen una necesidad extrema de conseguir trabajo para subsanar un montón de situaciones, pues trate de darle como pueda, ¿verdad? Pero siempre desde una estrategia inteligente, porque como le digo, al final todo ese tipo de movimientos extraños que hacemos puede ser que nos regrese. Sí, y bueno, ¿cuál es el objetivo también de las ferias de empleo? Porque muchas veces las hacen para llenar bases de datos y gente que ha ido, se ha comido colas, ha llevado sol, ha llevado agua, frío, hambre, ¿verdad? Y algunas personas me han comentado que llegan al final de la cola, ¿verdad? Ya para entrar a la feria de empleo y les dan solo las direcciones de correo para que manden el currículum, ¿verdad? Bueno, o le dan, no sé, una calcamonía o algo ahí con un lapicerito y para mandar el currículum ahí. Y bueno, ya, y las personas gastaron tiempo, gastaron pases con algo que pudieron hacer desde la casa, ¿verdad? Gastaron también dinero en impresiones, imprimir el currículum, en fotocopias que no entregaron. Entonces, ahí, ¿cuál es tu recomendación con esto de las ferias de empleo y si conoces para qué se realizan las ferias de empleo?
Ok, hay que tomar en cuenta algo muy importante, digamos, una feria, cualquier proceso de reclutamiento es tiene como objetivo crear una base de datos, ya sea en internet, ya sea en la empresa, venga, deje su currículum, vaya a una feria de empleo, o sea, el enfoque siempre es crear una base de datos para tener candidatos para cubrir los 3 puestos que yo necesito ahora y tener una base de datos de 10, 12 perfiles para poder compensar por ahí en caso de que estos prospectos no me funcionen o renuncien y se vayan. Entonces, ahí hay una parte importante, digamos, como le digo, todo dentro de la estrategia y lo que es el enfoque hacia la búsqueda de empleo. Yo a todo el mundo le digo, buscar trabajo es un trabajo. Usted tiene que tomárselo con la total seriedad posible. Yo tengo, por ejemplo, cuando sucedió la feria de empleo de CINDE, ahora creo que fue en marzo, una feria que jaló 6,000, 7,000, 8,000 personas, un montón de empresas, un montón de stands, ¿verdad? Y la queja era que usted llegaba a la feria después de hacer, bueno, en esa feria no hubo fila porque era un lugar enorme, ¿verdad? Pero digamos, después de hacer usted la espera y llegaba a los stands y lo que lo hacían era escanear un código QR y vaya para la casa. Ok, pero digamos, ¿en dónde está el fallo ahí? Que todos los puestos de trabajo que estaban disponibles en la feria de empleo de CINDE estaban en las páginas de empleos de las empresas. Entonces la gente no se toma el tiempo en buscar y en investigar. O sea, creen que era una, por ejemplo, cuando Walmart hace una feria de empleo, todos esos puestos de trabajo ya están en la bolsa de empleo de Walmart. Ahí puede aplicar usted y no tiene que ir a la feria de empleo. ¿Ve? Entonces, definitivamente la preparación para la búsqueda de trabajo es tan deficiente y le juega tan feo a la gente a veces que, por ejemplo, yo tengo casos de personas que van desde San Carlos a Guanacaste a entrevistas de trabajo, a aplicar a puestos que están en línea. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de investigar. Entonces, sí es importante, obviamente, es chocante. A mí me pasó en mi época de trabajador, pues hacer filas para una feria de empleo, perder plata, llevarme aguaceros, aguantar hambre, obviamente todo eso es parte del proceso, pero ya, las cosas han evolucionado, ya no son esos tiempos. Como le digo, la feria de empleo de CINDEJOBS tenía más de 6,000 puestos vacantes y esos 6,000 puestos estaban posteados en las páginas web de las empresas. O sea, si usted fue desde la zona sur a San José a esa feria de empleo para que le escanearan un código QR, o sea, usted está pagando el resultado de no investigar, de no desarrollar una buena estrategia de búsqueda de empleo, de no aprender. O sea, es que la gente no quiere aprender a buscar trabajo. Y se lo digo, la mayoría de la gente que está desempleada es porque no sabe buscar trabajo ni sabe utilizar las herramientas para la búsqueda de empleo. Y esa es una. Verificar antes, o sea, a usted le dicen feria de empleo de Walmart en San Carlos y usted vive en Guatuso, son 1:30 en bus. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son los puestos que está ofreciendo la empresa? Yo me meto a la página web de Walmart Centroamérica y busco los puestos de trabajo y le aseguro que ahí están y ahí yo puedo aplicar y no tengo que hacer el viaje hasta la feria de empleo. Pero hay una parte importante. Se está desvirtuando una de las partes más importantes de las ferias de empleo, que va más allá de si usted puede aplicar a un puesto de trabajo o usted puede conseguir trabajo. Es el hecho de que usted va a una feria de empleo, por ejemplo, a la de CINDE, a la de Procomer, ferias de empleo grandes, elaboradas, donde usted puede conectar con un montón de gente, donde usted puede conocer reclutadores. Yo tengo el caso de tres personas con las que he hecho la asesoría, que en esa feria de CINDE consiguieron trabajo. ¿Por qué? Porque hicieron amistad con el reclutador que estaba ahí en el stand y se compartieron la tarjeta y se compartieron el número de teléfono y 15 días, un mes después estaba trabajando. Uno de ellos inclusive sin aplicar al puesto de trabajo. Entonces, no hay que desvirtuar la posibilidad de que en cualquier contexto de búsqueda de empleo, ya sea dentro de una empresa, en una sala de espera para una entrevista o en una feria de empleo, usted pueda conocer a la persona que tiene el trabajo que usted anda buscando o todavía uno mejor. Qué tremendo. Sí, vamos a hablar un poquito acerca del currículum, Cristian. Que por ejemplo, ¿qué porcentaje, hablando en una escala de porcentajes, considera usted que juega un buen currículum en una contratación? ¿Y qué es para vos un currículum atractivo? ¿Será solo la plantilla de diseño lo más importante? ¿Y qué datos a hoy, 2024, debe incluir ese currículum, verdad? ¿Y cómo debe estar
organizada la información. Hay mucha gente que, bueno, me ha dicho, es que no hay que poner la foto ya en el currículum, es que ya no hay que poner la edad, ay, es que tiene que ser de una página solamente, si es de 2 páginas ya no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consideras vos que es un currículum atractivo y cómo debe estar organizada esa información? Y el término atractivo, ¿a qué se refiere? ¿A la plantilla, a los colores, Cristian? Ok, bueno, primero que nada, digamos, por sí solo un currículum no le va a generar trabajo a nadie. Entonces, así como decir qué porcentaje juega el currículum dentro de la búsqueda de empleo, el currículum es una carta de presentación. El currículum va a ser la primera impresión que un reclutador va a tener de usted. Después de ese currículum bonito que usted mandó, que le funcionó para que un reclutador lo llame, hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La entrevista de trabajo y un montón de cosas para poder lograr el éxito final, que es llegar a ese puesto de trabajo. Entonces, un buen currículum, o sea, todos son herramientas para poder conseguir un fin, ¿verdad? Entonces, el currículum es una herramienta muy importante en la búsqueda de empleo. ¿Qué le puedo decir? Si dijéramos un porcentaje, es que hay 3 cosas importantes en la búsqueda de empleo: estrategia, currículum y preparación para la entrevista. Entonces, digamos que el currículum es el 33% de la búsqueda de empleo. Se complementa con esas otras 2 cosas, la estrategia y la preparación para la entrevista de trabajo, porque usted puede tener el currículum más bonito, la estrategia más bonita, que si llegó a la entrevista y se nerviosió, ahí quedó usted. Entonces, es una cuestión muy integral como para decir que un buen currículum simple por sí solo le va a conseguir un puesto de trabajo. Tendría que tener usted muchísima suerte para que un currículum le consiga un puesto de trabajo por sí solo. Pero aún así no deja de ser una herramienta pues necesaria, ¿verdad? Ok, el currículum ya no tiene que ser atractivo, el currículum tiene que ser práctico. La cuestión del reclutamiento y la búsqueda de empleo ha evolucionado mucho después de la pandemia. Digamos, con la cuestión más que todo de los sistemas informáticos ATS. Los ATS son aplicaciones informáticas que leen los currículums. Esa aplicación está precargada con la información de la oferta de empleo, entonces lo que hace es buscar coincidencias entre la información que tiene cargada y lo que dice en el currículum. Coincidencias de palabras. Entonces, entre más coincidencias encuentre esa aplicación, más posibilidades tiene usted de pasar ese primer filtro. Entonces, ¿qué sucede? Que ya el currículum con foto, con colores, con viñetas, con gente hasta que le pone los logos de las empresas en las que ha trabajado, ya no son currículums prácticos. ¿Por qué? Porque usted no sabe, por ejemplo, si ese currículum que usted está mandando, la empresa lo pasa primero por un sistema ATS. Si la empresa lo pasa por un sistema ATS, la foto, las viñetas, los colores, las columnas, todo eso va a afectar que el sistema ATS lo pueda leer. Entonces lo va a descartar. Si no lo puede leer, lo va a descartar. Entonces, el currículum tiene que ser en una plantilla totalmente limpia para que sea posible que sea leído por esos sistemas informáticos. Entonces, ahorita tenemos el problema. Yo, por ejemplo, tuve hoy una conversación con un joven que dice que ha aplicado 25 veces aproximadamente con un currículum hermoso. Parece pintado por Da Vinci, ¿verdad? Pero el problema es que él está a empresas transnacionales y yo le digo, muy probablemente todas esas empresas utilizan sistemas ATS. Ok, usted cumple, o sea, es que es un profesional con todas las de la ley, en formación académica, en requisitos para los puestos que él está aplicando. Entonces, ¿por qué no lo llaman? Porque los sistemas ATS no están leyendo ese currículum, entonces simplemente lo están descartando. La parte importante que la gente tiene que entender que en la mayoría de los procesos de reclutamiento no es una persona la que va a leer su currículum la primera vez. Es una máquina, es un sistema informático. Entonces, usted no tiene que hacer un currículum lindo para ya eso no se estila. O sea, ya no se estila. O sea, es en industrias muy específicas donde usted tal vez tenga que tener un currículum diseñado de esa manera y es un currículum que usted va a imprimir y va a entregar en mano. Tome, aquí está mi currículum. Entonces, ahí si usted impacta con un currículum bonito, diseñado con colores y con foto y con toda la cosa. Pero si usted está aplicando por correo electrónico, aplicando en cosas de empleo, tiene que ser un currículum en formato ATS para que sea compatible con las aplicaciones y un formato, es que es una hoja en blanco con letras, así.
nada más. Es una hoja en blanco con letras. ¿Y la foto? ¿Qué dirías vos de la foto? Porque muchas veces la gente pregunta, ¿la pongo o no la pongo? Es que no, digamos, como le digo, ya no es una cuestión de si la foto va a generar discriminación o si la foto me va a ayudar, porque hay fotos que ayudan, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que esté buscando una recepcionista de servicio al cliente para atender un X grupo de ejecutivos muy importantes, pues va a buscar una muchacha con buena presencia, ¿tá? Y entonces una foto bonita le va a asegurar muy probablemente el puesto a una persona. Pero el problema es que ya no es práctico, porque un sistema ATS no va a diferenciar esa foto. No va a saber si usted se ve o está gordo o está pelón o es blanco o es negro. El sistema ATS no va a leer eso. Entonces, ese elemento gráfico dentro del currículum, que es la foto, va a afectar el proceso de lectura de la aplicación. Entonces, muy probablemente su currículum lo va a descartar. Lo va a descartar porque no lo puede leer. Entonces, ese es el problema que están teniendo muchas personas actualmente, que dicen que aplican y aplican con todos los requisitos, cumpliendo todos los requerimientos, pero no los llaman. Y es que las empresas están utilizando estos sistemas y los están utilizando en cantidades industriales. Entonces, por ejemplo, en el proceso de nuestra redacción de currículum, nosotros hace 7 meses, hicimos el cambio. Nosotros teníamos 12 plantillas con foto, colores, para ofrecer el servicio de redacción de currículums, pero hace como, digamos que un año, nosotros ya cambiamos a lo que es la plantilla compatible con aplicaciones ATS para trabajar todos los currículums. Entonces, ahora todos nuestros currículums se ven igual, porque definitivamente que se vean diferentes no genera nada positivo ni nada fuera de lo normal. Perfecto. Y la currículum, adelante. La estructura de un currículum pues va desde el encabezado, nombre, los datos personales, que es importante que sea una de las primeras informaciones que el reclutador pueda ver. Los datos personales específicos son 7 los que tiene que llevar el currículum nada más, que sería el teléfono, el correo electrónico, el número de cédula, la licencia, el enlace al perfil de LinkedIn y si tiene o no tiene visa americana. Esos son nada más los datos que tiene que llevar el currículum. Nada más. No tiene que llevar la edad, no tiene que llevar el estado civil, no tiene que llevar la nacionalidad. Esos son datos que no tienen que ir en el currículum. Entonces, trabajamos el currículum con el encabezado, con los datos. Luego vamos al perfil profesional, que todo currículum tiene que tener un perfil profesional, que va a ser un párrafo de 80, 90 palabras para hacer una presentación de quiénes somos como profesionales y nuestra experiencia. Y la parte más importante, señalarle a la empresa e indicarle cuál es nuestro objetivo a la hora de aplicar a ese puesto de trabajo. Que nadie lo pone, que todo el mundo lo omite. O sea, ¿para qué quiero? ¿Qué busco yo al querer aplicar a un puesto de trabajo? Crecimiento económico, crecimiento profesional, lo que sea. Es importante el objetivo. Luego va la información laboral, que son las empresas en las que hemos trabajado, con una línea de tiempo que va desde la más reciente hasta la más antigua. Tiene que ir primero la más reciente, de manera descendente, donde vamos a anotar datos básicos como el puesto, el nombre de la empresa, el periodo de tiempo laborado, con mes y año, el mes y año en el que entramos y el mes y año en el que salimos. Entonces, así vamos a redactar todos nuestros puestos de trabajo. Luego iría la educación académica, que es esa que nosotros obtenemos en una universidad o un colegio. Entonces, ahí anotaríamos solamente el grado académico más alto. Por ejemplo, si usted tiene un bachiller en administración de empresas, una licenciatura en administración de empresas y una maestría en administración de empresas, va a dejar solamente la maestría. Porque es implícito que si usted tiene la maestría, ya sacó los otros 2 grados anteriores. Entonces, eso no se anota. Lo que se busca es tratar de reducir la cantidad de texto que lleva el currículum. Luego irían los cursos y certificaciones, indicando siempre la institución y el año donde usted los adquirió. Esto por 2 razones importantes. Muchas empresas valoran en dónde aprendió usted lo que usted aprendió. Porque desgraciadamente no es lo mismo que usted haya aprendido lenguaje de programación en una academia Patito que lo haya aprendido en la Universidad Fidelitas, ¿verdad? Esos son factores que también se evalúan. Y después el año en el que usted adquirió ese conocimiento, para que el reclutador pueda medir si sus conocimientos están actualizados o no. Ese es otro problema que tienen muchas personas. Anotan cursos técnicos, por ejemplo, un curso de Excel del 2012, que ya está totalmente desactualizado. Entonces, eso no se debe anotar en el currículum. ¿Por qué? Porque ¿qué le digo yo a un reclutador si yo tengo un curso de Excel del 2012 que no me actualizo, que no me preocupo en mejorar,
porque del 2012 a hoy han salido 6, 7 versiones de Excel. Todos esos conocimientos yo no los tengo con ese cursito que hice en el 2012. Entonces yo no puedo decir que yo manejo Excel. Sí hice un curso de Excel allá en el 2012, pero no estoy actualizado. Entonces por eso es importante anotar siempre el año en el que usted tiene sus conocimientos técnicos para que el reclutador pueda determinar si esos conocimientos son válidos o no y son actuales y se pueden utilizar para el puesto de trabajo que usted está aplicando. Y luego es importante agregar una sección de habilidades donde usted va a agregar habilidades duras, que son los conocimientos técnicos que usted tiene, adquiridos fuera de los cursos. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa donde aprendió a usar Excel, pero no tiene un curso, eso va a ser una habilidad dura. O si usted trabajó en una empresa donde aprendió a usar un sistema informático, Tableau, eso usted lo va a poner como una habilidad dura. Y donde también va a poner habilidades blandas, como la adaptabilidad, la comunicación, la honestidad. Y en las habilidades cierra el currículum. Ya los currículums no deben llevar las referencias. Esa parte es importante. No deben llevar porque esa es información que un sistema ATS no va a buscar dentro del currículum. Perfecto. Porque no es cargado para eso. Entonces, es información que no aplica porque no debe ir en el currículum. Para eso se prepara, por ejemplo, un PDF aparte con las cartas de recomendación o con la información de las personas que pueden dar referencias y se adjunta al correo en el que estamos mandando el currículum. Sí, una pregunta también, cuando en una entrevista se pregunta cuáles son sus fortalezas, las fortalezas suyas y las áreas a mejorar, en algunas les dicen las debilidades, esa pregunta ahí, ¿cómo la debe manejar el candidato? Porque no sé si esa será una pregunta con trampa de las debilidades de uno. Casi todas las preguntas en una entrevista de trabajo tienen trampa y lo que buscan es detectar eso, las debilidades de la persona. Entonces, ahí es mejor que como decir no tengo ninguna área o no tengo. Es improbable e imposible que una persona no tenga debilidades. Todos tenemos debilidades. Entonces, decir yo no tengo una debilidad no es una buena respuesta. Ahí partimos del hecho. Volvemos al principio, en el diseño de la estrategia de búsqueda de empleo, usted se va a hacer un análisis y usted va a conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora, cuáles son sus debilidades y cuáles son las amenazas que pueden afectarlo a usted como profesional en cualquier entorno. Entonces, es que la parte importante es que ningún reclutador puede venir a abrirle a usted la mente sobre cómo es usted como profesional si usted no lo sabe. Entonces, usted tiene que saber cuáles son sus fortalezas, usted tiene que saber cuáles son sus debilidades antes de ir a una entrevista de trabajo. No empezar a razonar eso sentado en la sala 10 minutos antes de entrar a la entrevista. Usted eso ya lo tiene que saber previamente. Y tiene que buscar las maneras proactivas de responder ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es una de las debilidades que yo tengo? Soy una persona muy despistada. Yo soy muy despistada. O sea, yo dejo el teléfono en el baño del restaurante, he dejado la billetera en un pollo del parque, o sea, yo soy la mochila en la canasta del bus. O sea, yo soy una persona 100% despistada. ¿Ok? Entonces, esa es una debilidad que yo tengo. Pero ¿cómo la compenso yo? Yo aprendí a diseñar una minuta donde yo todo lo voy anotando. Subí la mochila a la canasta. Okay, entonces yo me acostumbré a revisar esa minuta antes y después de hacer cualquier proceso. Por ejemplo, hacer un viaje en bus. Yo antes de bajarme el bus empiezo a revisar esto. Ok, la mochila vaya arriba, ¿verdad? Entonces hay que bajar la mochila. Entonces, yo tengo una debilidad, pero yo diseñé un proceso para poder compensar esa debilidad. Y que al final de cuentas me ayuda a mejorar. Porque ya no ando dejando las cosas botadas. Okay, entonces, la parte importante es, si yo sé cuáles son mis debilidades, tengo que trabajar en respuestas para cómo yo voy a compensar de una manera proactiva esa debilidad. Porque eso es lo que quiere saber el reclutador. El reclutador no quiere saber si usted tiene mal humor, si usted se enoja, si usted le da sueño a las 3. El reclutador no quiere saber eso. El reclutador quiere saber cómo maneja usted sus debilidades. ¿Cómo las maneja? ¿Cómo las enfrenta? Ok, ¿cómo convierte usted todo en su vida en un proceso que usted tiene que manejar?
del principio al final, ¿para qué? Para obtener un buen resultado. Si usted es una persona a la que el reclutador le dice, ¿cuáles son sus debilidades? Ah, bueno, esta y esta. ¿Y cómo las compensa? Es que no sé, no, yo no sé. Ahí voy, ahí, como van surgiendo, las voy arreglando. ¿Ve? Entonces, es importante, antes de empezar a buscar trabajo, es que hay que conocerse. Usted tiene que conocerse. Porque todas las preguntas que le hagan a usted en una entrevista de trabajo tienen 3 focos. Usted, la empresa y el puesto de trabajo. Esos son los 3 focos. Sí. Y usted tiene adelante. Usted tiene que estudiarlos antes de la entrevista de trabajo. Claro. Bueno, aquí tengo 2 preguntas más, ¿verdad? Vamos a ver si la condensamos en una. Y don Denis Zavalla me hace otra pregunta. Bueno, voy a darle prioridad a la pregunta de don Denis. Dice don Denis acerca de los famosos test psicométricos. Me imagino que don Denis lo que quiere saber es qué es lo que buscan los test psicométricos. Los test psicométricos lo que buscan es medir cómo maneja usted situaciones específicas, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional. Hay que tomar en cuenta que hay puestos de trabajo o empresas que generan mucho estrés y mucha tensión, ¿verdad? Sí. Entonces, los test psicométricos lo que buscan es medir cómo reacciona usted ante ese tipo de situaciones. Generalmente son preguntas como las del bachillerato. Una pregunta con 4 respuestas posibles y usted va escogiendo a ver cuál es la mejor. Y al final de cuentas, en base a esas preguntas, definen si usted tiene o no tiene la preparación para afrontar ese tipo de situaciones. Claro. Después, bueno, está esta pregunta, ¿verdad? Relacionada con el método STAR. ¿Qué es el método STAR? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puede ir uno bien preparado para contestar las preguntas de una manera fluida, ¿verdad? Es una buena pregunta porque ahora como que las entrevistas han cambiado y muchos utilizan este método STAR, ¿verdad? Sí. Y bueno, dentro del método STAR creo que también viene, que es la siguiente pregunta, las entrevistas grupales que se ponen a los candidatos a dramatizar situaciones. Bueno, ¿cómo vendería usted? Diseña un producto y qué sé yo, los autos voladores y cómo ofrecería usted el auto volador y todo, ¿verdad? ¿Qué nos podés decir sobre eso del método STAR y las entrevistas grupales? Ok, el método STAR es una metodología que busca que usted responda a una pregunta en 4 partes. Desde, por ejemplo, ¿cuál es la situación o el contexto? Digamos, por ejemplo, a usted le dicen, Luis Diego, usted va a tener que hacer un proyecto para desarrollar una sucursal de la empresa en San Carlos. Ok. ¿Cómo va a afrontar usted eso? Entonces, el método STAR le va a enseñar a usted a responderlo desde la situación. Ok, mi situación es que tengo que montar una sucursal en San Carlos. Esa es mi situación. Ok, entonces, luego está el objetivo, la tarea en sí. Ok, ¿cómo voy yo a montar esa sucursal en San Carlos? O sea, yo diseño el organigrama, la planimetría para poder montar esa sucursal en San Carlos. Y luego está la acción, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo planifico, cuánta cantidad de personas necesito, qué equipo de trabajo necesito, qué es lo que necesito yo para poder llevar eso a la acción. Y luego el resultado. Ya logré abrir la sucursal. Entonces, la metodología STAR se basa en eso, en que usted pueda responder una pregunta utilizando esos 4 parámetros, ¿verdad? La situación, la tarea, la acción y el resultado para responderlas. Ahí la parte importante, digamos, el método STAR es muy bueno, pero si usted está... si usted lo conoce y si usted lo ha estudiado bien, le va a funcionar. Porque, digamos, no todas las preguntas en las entrevistas de trabajo son iguales, ni no todos los contextos son similares para responder. Entonces, una parte importante es que la gente a veces busca coaching para una entrevista de trabajo y, digamos, no hay un método. Yo no le puedo decir a usted que yo le puedo brindar una asesoría a usted para una entrevista de trabajo sin conocer cuál es el puesto al que usted está aplicando y la empresa a la que usted está aplicando. Entonces, hay muchísima gente que dice, voy a empezar a buscar trabajo, voy a pagar a hacer un currículo y voy a pagar asesoría para la entrevista de trabajo. Pero ya no sé ni a qué empresa voy a aplicar y no sé ni a cuál puesto voy a aplicar. Entonces, va a ser una asesoría que le va a enseñar a usted, obviamente que le va a enseñar, pero va a ser una asesoría muy light porque no está enfocada en lo que usted está buscando. Entonces,
yo le voy a hacer a usted una asesoría, por ejemplo, desde ese punto de vista con preguntas básicas como estas. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Dónde se ve en 5 años? ¿Cuál es su expectativa salarial? Yo le voy a diseñar a usted una asesoría sobre esto y le voy a ayudar en respuestas posibles sobre este tipo de preguntas. Pero el problema es que ya cuando usted va a sentarse ante el reclutador para una entrevista a un puesto de trabajo en específico, el reclutador le va a hacer preguntas sobre ese puesto de trabajo en específico. Entonces, si usted no está preparado para responder ese tipo de preguntas, entonces lo que usted pagó para la asesoría, para la entrevista de trabajo, pues no le va a funcionar porque ahí es donde usted se va a quedar. Entonces, es una cuestión que es muy relativa, como le digo. Aquí la parte importante es que hay que entender que cada profesional es diferente y cada situación es diferente. Entonces, desde el punto de vista de quien brinda una asesoría, es importante hacer una valoración previa de quién es ese profesional, cuáles oportunidades tiene ese profesional de mejora y cómo puedo yo enfocarlo a que potencie todas esas posibilidades que tiene, más allá de cuánta plata le puedo sacar por esto, por aquello, por el currículum, por la asesoría, por la mentoría o por lo que usted quiera. Pero sí, digamos, la cuestión es una herramienta actual que yo le podría recomendar a muchísimas personas es el uso de la inteligencia artificial para diseñar cuestionarios de entrevistas de trabajo. Los que la puedan usar, usted, digamos, anota el puesto, anota la empresa y le solicita a la inteligencia artificial que le ayude con un cuestionario de 25 preguntas con 3-4 respuestas posibles para cada pregunta. Entonces, eso le ayuda a irse preparando para la entrevista de trabajo. Pero sí es un tema que es complicado. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no ofrezco ese tipo de asesorías porque realmente, digamos, y la mayoría de las entrevistas son de hoy para mañana. Entonces, agarrar yo a una persona que ya está nerviosa y meterle en la cabeza una metodología para responder 35 preguntas enfocadas a ese puesto de trabajo y a esa empresa, pues probablemente le cause un cortocircuito, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, y bueno, ya la última pregunta, ¿verdad? Ahí nos preguntaba Nora G si don Cristian da servicio de revisar el currículum, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a dar el número de teléfono al que pueden contactar a don Cristian y donde aparece él en las respectivas plataformas. Ya la última pregunta, don Cristian, cuando una persona está con el síndrome del burnout, está quemado por sobrecarga de trabajo, problemas con jefe y compañeros, ¿debe esa persona cambiar de trabajo o no, tomando en cuenta el nivel de desempleo en el país? Ahí vamos a aplicar la filosofía del abuelo, ¿verdad? Hay que ser como los monos, ¿verdad? No hay que soltar un bejuco hasta no tener el otro agarrado. Esa parte es importante. Más que todo, si nos enfrentamos, por ejemplo, si estamos hablando de personas que tienen muy poca preparación académica, si usted es un profesional con 7 títulos y 15 certificaciones, renuncie y se va. En 8 días va a estar trabajando en otra empresa. Entonces, es importante hacer valoraciones sobre este tipo de situaciones. Muchísimo del burnout. Digamos, es que hay que diferenciar también entre el burnout que generan empresas de alto perfil, por ejemplo, el burnout que puede tener una persona que trabaja en Microsoft, una persona que trabaja en HP, en Amazon, al burnout que puede tener una persona que trabaja volvemos a lo mismo, que trabajan como saloneros, que trabajan como meseros o trabajan como displays, son contextos muy diferentes, porque por ejemplo, si usted trabaja en una empresa como Amazon, puede tener un burnout por exceso de trabajo. O sea, a usted se le fundieron los cables por muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque en ese tipo de empresas las exigencias son top, son altas. Entonces, ahí es donde yo le digo a usted que muchísimas personas no aguantan el rol, ¿verdad? Entonces, eso termina afectando la salud y la parte psicológica de la persona, pero también hay el burnout de las personas que, por ejemplo, como decimos acá en Costa Rica, se obstinan de un puesto de trabajo, odian al jefe y les cae mal el jefe y se generan una situación mental que parece un burnout, pero es más que todo como un bochorno interno por estar donde están. Entonces, al final de cuentas, son situaciones que son similares. ¿Qué le recomiendo yo a las personas? O sea, yo estoy aquí conversando con usted porque yo me cansé de trabajar en un ambiente tóxico. Y dije yo, no, hasta aquí. Yo aquí voy a ver qué hago, voy a ver qué desarrollo para yo no volver a trabajar en una empresa. Pero yo no renuncié. O sea, yo ahí me la aguanté hasta que yo pude empezar a desarrollar algo que me pudiera generar. Es lo mismo en el contexto del trabajo. O sea, usted no tiene que llegar al punto donde usted ya explotó, donde usted ya se quemó.
donde usted ya quiere salir corriendo. Usted no puede dejar que ninguna situación laboral llegue a ese punto. Cuando usted empieza a detectar ambientes tóxicos, ya usted empieza a tener problemas con compañeros y jefes, ahí está, ese es el primer indicador. Ya usted tiene problemas con compañeros y jefes, empiece a buscarse otro trabajo y se va. Porque ese tipo de situaciones nunca tienden a mejorar. Nunca tienden a mejorar dentro de una empresa. Entonces, si usted ya empezó a tener problemas, es más allá del trabajo, más allá de las horas de trabajo, más allá. En Costa Rica el burnout generalmente se relaciona a malos ambientes de trabajo. Ya no tiene que ver con el salario, ni con el trabajo, ni con las horas, ni con las funciones, no. Tiene que ver con que usted tiene problemas con sus jefes, problemas con sus compañeros y está trabajando en un ambiente tóxico y está mentalmente fundido. Entonces, ¿cuál es el primer indicador? Cuando ya usted empieza a tener los primeros roces con sus compañeros y jefes, búsquese otro trabajo. ¿Por qué? Porque muchísima gente se queda por el concepto aquel de que como yo tengo razón, yo esta situación la puedo cambiar porque yo tengo razón. Si el jefe me jode, si el compañero me jode, voy a recursos humanos y yo cambio esta situación. Y le puedo asegurar que en el 99% de los casos no logran cambiar esa situación y terminan despedidos o terminan renunciando en un momento en el que no deberían haber renunciado y se quedan meses sin trabajo porque no se prepararon para hacer ese cambio. Entonces, la recomendación es, cuando usted siente que un lugar, cuando usted ya sienta que ese lugar de trabajo no es su lugar, váyase. Más allá del dinero, más allá de todo, váyase, prepárese previamente para irse y en el momento en el que usted tiene la opción ya vista o el panorama claro, renuncie y se va. ¿Por qué? Porque las situaciones malas dentro de un trabajo que generan burnout muy difícilmente cambian, muy difícilmente cambian. O sea, eso no va a cambiar. Es mejor huir como los valientes. Sí. Bueno, don Cristian, ha sido pues una bendición realmente, ¿verdad? Nos ha tenido mucha paciencia, ¿verdad? De estas casi 2 horas, ¿verdad? De preguntas, de respuestas, de dudas de las personas televidentes en esta plataforma, ¿verdad? Tal vez, don Cristian, ¿dónde lo pueden encontrar a usted? ¿En qué números de WhatsApp, en qué plataformas lo pueden encontrar a usted? Si, por ejemplo, como Nora, que Nora quiere el servicio de revisar el currículum vitae, ¿a dónde lo pueden localizar a usted? Ok, ahí hay una parte importante, digamos, del proyecto. El proyecto tiene, bueno, se llama Buscando Brete Costa Rica. Entonces, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en LinkedIn, como Buscando Brete Costa Rica. El 90% del enfoque del proyecto es a compartir ofertas de trabajo y oportunidades de recursos académicos. Entonces, es parte importante. Generalmente se genera, constantemente se genera contenido sobre esos dos aspectos y le ayuda muchísimo a las personas. Entonces, yo los invito. Tenemos también una página web que publica diariamente ofertas de empleo. Y eso le ayuda mucho a las personas a buscar trabajo y a encontrar oportunidades. Entonces, buscando la página principal de Buscando Brete Costa Rica en Facebook, ya ahí van a empezar a conectar con todo lo que tenemos para todas las personas que andan buscando empleo. Sobre las revisiones de currículum, esas son, nosotros hacemos los diagnósticos de manera gratuita. Entonces, nosotros le vamos usted nos envía su archivo de currículum al WhatsApp 6016-9802 y nosotros le generamos un PDF con un diagnóstico de su currículum y con todas las oportunidades para que usted lo pueda mejorar. Y el servicio es totalmente gratuito. 7016-9802. Bueno, ahora 60, lo vamos a... 6016-9802. 6016-9802. Ahí lo vamos a apuntar en los comentarios para que ustedes lo puedan accesar. Me gustó mucho la página porque yo sigo mucho esta página Buscando Brete Costa Rica y hay algo que me gustó, 2 aspectos, don Cristian, que por ejemplo está ordenado por categorías, ¿verdad? Contabilidad, servicio al cliente, está ordenado por categorías. Y me gustó que el economista Daniel Sucher, que también yo lo sigo en su página, él replica todos los sábados, él replica, por ejemplo, todos los puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, es para que vean ustedes que el sitio Buscando Brete Costa Rica es muy visto porque, bueno, lo replica un economista muy reconocido a nivel nacional como don Daniel Sucher.
y también está ordenado por categorías para que usted lo pueda buscar según el área que usted anda buscando. Eso me impresionó mucho, don Cristian. Sí, digamos, en lo que es la cuestión de cómo se diseñó el sitio, pues la idea es que sea lo más interactivo y lo más amigable, ¿verdad? Para que le ayude a las personas en la búsqueda de empleo. La página web pues está diseñada de esa misma forma, bastante bien distribuida la información de lo que son los recursos académicos, los empleos, para que sea fácil la búsqueda. Y en el caso de Daniel Suchar, pues Daniel Suchar es un gran amigo y la verdad que Daniel Suchar es uno de los mentores del proyecto y le puedo decir que fue la primera persona que realmente apoyó el proyecto de Buscando Brete Costa Rica. Entonces acá es una cuestión de profundo agradecimiento del impulso que Daniel le dio desde el inicio al proyecto de Buscando Brete Costa Rica. Entonces hacemos sinergia y nos apoyamos mutuamente. Sí, muchísimas gracias, don Cristian. No sé si quiere agregar algo más, por ejemplo, que se me haya ido, algún dato que deben considerar las personas a la hora de ir a buscar un trabajo, ya sea que acaba de salir del colegio la persona, ¿verdad? Porque muchos colegiales se enfrentan con esto de que, bueno, voy a ir y lo primero que me van a pedir es experiencia, ¿verdad? ¿Qué voy a contestar? Así como una persona mayor de 45 años que tal vez por la edad se siente que como que la van a dejar fuera. Tal vez, ¿qué le diría usted a estos dos extremos? Hay una cuestión importante, digamos, como lo dijimos desde el principio. O sea, la parte importante acá es que las personas aprendan a buscar empleo. O sea, partir desde una buena estrategia de búsqueda de empleo, eso le va a ayudar a muchísimas personas a buscar oportunidades. La estrategia la diseña desde el carajillo que está en el cole, enfocado hacia cuando salga del cole a empezar a buscar trabajo, hasta como el profesional que tiene 55 años y está desempleado. O sea, cualquier persona puede hacer un reinicio de su realidad laboral a partir de una buena estrategia bien diseñada, bien pensada, de una mentalidad proactiva, ¿verdad? De querer hacer las cosas y de no limitarse. Al final de cuentas, le puedo decir que tanto es mentira el hecho de que la gente sin experiencia no consigue trabajo, también es mentira el hecho de que digan que la gente de más de 45 años no consigue trabajo. Eso es mentira, porque sí hay gente sin experiencia que consigue trabajo, sí hay un montón de empresas que ofrecen puestos de trabajo para personas sin experiencia y también hay un montón de empresas que ofrecen puestos de trabajo para personas que tengan 45 años o más, pero ¿cuál es la diferencia? Que todas esas empresas buscan conocimientos técnicos. A una empresa no le va a importar si usted tiene 55 años siempre y cuando usted tenga los conocimientos técnicos que ellos están necesitando. A una empresa no le va a interesar que usted no tenga experiencia si usted tiene los conocimientos técnicos que ellos están buscando. Usted tiene el conocimiento, venga, nosotros le enseñamos a trabajar, pero usted ya tiene el conocimiento. Esa parte es súper importante, que nos saquemos la idea de la mente de que las empresas nos tienen que dar trabajo solamente porque nosotros queremos trabajar y porque tenemos ganas de trabajar o tenemos la necesidad de trabajar. No, nosotros tenemos que llegar, así como nosotros queremos que una empresa nos aporte, tenemos que llegar a aportarle algo a las empresas. O sea, yo tengo que llegar a la empresa y decir, vea, yo por lo menos tengo Excel. Un puesto de trabajo donde yo pueda desarrollar esta habilidad, donde ustedes me puedan terminar de capacitar. El reclutador puede verlo como atractivo, el hecho de que usted por lo menos tenga Excel, de que usted tenga los conocimientos. Entonces, la empresa se va a arriesgar a hacer una inversión en usted. Venga, nosotros lo terminamos de capacitar. Pero el problema es que nosotros no podemos ir con las manos limpias a pedir trabajo, sin ofrecer nada. O sea, hay que tratar de capacitarse. Y como les decía antes, usted aprende desde inglés hasta cómo armar un avión en YouTube. Entonces, las personas que no aprenden ahorita es porque no quieren, porque no se toman el tiempo. Entonces, es importante eso. Es importante enfocarse en las carreras técnicas porque ahí es donde está el trabajo del futuro. Es importante. Perfecto. Y tratar don Cristian, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias a don Cristian por de ahí estas 2 horas que nos ha retroalimentado sobre cómo efectuar una búsqueda efectiva de empleo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. El próximo jueves tenemos nuestro segmento Diálogos. Vamos a tener un invitado muy especial. Así que nos vemos el jueves a las 8 en esta su página Nutrición Celestial, a nombre de don Cristian Venegas y su servidor Luis Diego Zúñiga Gutiérrez. Me despido de ustedes. Que pasen una linda noche. Bendiciones.